Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todos y todas los que se encuentran conectados el día de hoy en nuestro canal institucional Uninorte Académico. El Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico les da la bienvenida a su 14ª jornada académica. Agradecemos a todos su participación. Reciban saludos especiales el rector de la Universidad del Norte, el doctor Adolfo Meisel, así como nuestros invitados de la comunidad académica, docentes, estudiantes y demás personas que en este momento se encuentran conectados a nuestra transmisión desde Colombia y otros países. La Universidad del Norte, en su compromiso con la proyección social y en la búsqueda de generar impacto sobre el bienestar de la población de la región caribe colombiana, inició en 2008 el proyecto Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico, OCSA. El OCSA tiene como propósito constituirse en un espacio para fortalecer el análisis, seguimiento y evaluación colectiva de las condiciones socioeconómicas de la población y las decisiones del gobierno a nivel departamental y regional. Dentro de su dinámica académica, el OCSA ha venido realizando las denominadas jornadas académicas, en las cuales busca no solo divulgar los resultados de investigación, sino también discutir con expertos diferentes perspectivas sobre el desarrollo y evaluación de las condiciones socioeconómicas de la población más vulnerable del país. Las últimas jornadas se han desarrollado alrededor de temas como redes sociales, percepción de bienestar, empleo, embarazo adolescente, migración, entre otros temas. Las presentaciones de esta jornada se encuentran disponibles para ser consultadas por los interesados en nuestra página web. La tarde de hoy, el OCSA se complace en darles la bienvenida a su 14ª jornada académica titulada Vulnerabilidad y desafíos frente a la pandemia por COVID-19. En la jornada contaremos con la intervención de 6 panelistas. Sandra Rodríguez, directora del Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico; Diego Vera Cosio, investigador del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo; Arachu Castro, profesora Samuel Z. Stone de Salud Pública en América Latina de la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de la Universidad de Tulane; Paula Martes, consultora internacional y estudiante del doctorado en Estudios de Población del Colegio de México; Golda Ibarra, oficial de programas para la respuesta inmigratoria de Venezuela en World Vision LACRO; y Daniela González, CELADE, División de Población de la CEPAL. Luego de presentar sus reflexiones, al final tendremos un panel conducido por la consultora internacional en temas de desarrollo, Paola Roldán, donde esperamos tener diferentes perspectivas del fenómeno de vulnerabilidades y retos de la política pública de las poblaciones vulnerables frente al COVID-19. Así que invitamos a quienes están conectados a que utilicen el chat para hacernos llegar sus preguntas, de forma que podamos leer la mayor cantidad al finalizar las intervenciones de los panelistas. Para dar inicio a nuestra jornada, contamos con la grata participación del señor rector de la Universidad del Norte, doctor Adolfo Meisel Roca, quien ha aceptado la invitación del OCSA para regalarnos unas palabras de bienvenida en la instalación de la jornada. Bienvenido, señor rector, y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Carolina. Saludo a todos los expositores de hoy, a ustedes, quienes nos escuchan, y quienes nos escucharán posteriormente, porque en estos tiempos de COVID he encontrado que muchos de estos eventos terminan siendo más vistos posterior a ellos, cosa muy favorable porque se acomodan, por tanto, a los horarios que tienen las diferentes personas. Sin más preámbulo, quiero referirme a la importancia de los trabajos que se van a presentar sobre los efectos del COVID-19, sobre algunos grupos de población, como personas de escasos recursos, como niños, como inmigrantes venezolanos, y como personas con discapacidad, como mujeres también. Siempre subconjuntos de la población que son grupos vulnerables. Y esto me lleva a referirme al tema central que quisiera conversar con ustedes y poner sobre el tapete, sobre todo para los estudiantes que nos escuchan, que lo tengan muy presente.
en este semestre en la Universidad del Norte, en el programa El Poder de la Lectura, donde invitamos a toda la comunidad universitaria a leer un libro. Estamos leyendo el libro El llamado de la tribu de Mario Vargas Llosa, donde él habla de manera con la pluma magistral que lo caracteriza sobre 7 pensadores liberales que influyeron en él. Es todo muy importante, interesante, con diferentes orientaciones y aportes al pensamiento político occidental. Pero yo señalaría una ausencia ahí, y probablemente tiene que ver por 2 razones, creo yo. Uno, por el momento en que se forma Vargas Llosa. 2, por su tipo de formación intelectual. Y 3, por el estilo expositivo de John Rawls, el filósofo que me voy a referir. La ausencia de John Rawls. John Rawls para mí es para muchos estudiosos del pensamiento político contemporáneo, es el pensador en temas de pensamiento político más importante, de filosofía política más importante del último medio siglo. Filósofo norteamericano, filósofo analítico, con un libro clásico, La teoría de la justicia, donde revolucionó la manera de ver el mundo y ver pues las injusticias que hay en el mundo. Es un pensador liberal, pues, señalaría yo, y por tanto me quisiera referir a él porque para el tema que se va a tratar hoy, que son los impactos del COVID-19 en poblaciones vulnerables, el pensamiento de Rawls es completamente pertinente. John Rawls murió en el 2002, nació hacia la segunda década del siglo XX, fue profesor universitario de filosofía política, y él básicamente, digamos, poniéndolo en términos muy sencillos, yo diría que una de las cosas más atractivas de su teoría es que él parte de un experimento mental. Él dice, bueno, miren, supongamos que vamos a organizar de cero la sociedad. Vamos a poner unas reglas. Y estamos en el día 1 de la creación de la sociedad. Y entonces vamos a poner unas reglas, cómo van a orientarse esa sociedad. Y nosotros no sabemos dónde vamos a terminar, digamos, porque hay cosas que son producto del azar. Producto del azar si nacemos con una discapacidad física, producto del azar si nacemos en una familia con muchos recursos económicos y buen capital humano, fruto del azar si nacemos en un género o en otro, fruto del azar si nuestra madre es una madre soltera con escasos años de primaria, fruto del azar es donde terminamos. Empezando, cuál va a ser el partidor nuestro. Entonces, él enfatiza 3 conceptos. En primera instancia, él señala que, y por eso se llama su libro Una teoría de la justicia, que él define la justicia como equidad. Esa es la traducción en español. Eso es curioso, digamos, porque en español lo que en inglés hay una palabra diferente para justicia y para fairness, que es también justicia, con un twist diferente, digamos, pero bueno, a mí no me da completamente la sensación, pero digamos, el sentido sí
¿qué es lo que es una sociedad justa, digamos? Es lo que está buscando. Y una sociedad justa es, en su concepción, una sociedad donde hay igualdad de oportunidades y además de eso hay una defensa hay un mínimo que se le ofrece a los más vulnerables, una defensa de los más vulnerables. Entonces, bueno, lo de igualdad de oportunidad, eso lo han señalado muchos pensadores políticos, pero a mí lo que me parece que es el sello de John Rawls, por lo que conozco, porque es posible que no hay nada, como sabemos, no hay nada nuevo bajo el cielo. Es posible que esto tenga también una larga tradición intelectual, pero a mí personalmente me ha traído mucho en Rawls ese concepto de la justicia, perdón, de poner unas reglas de juego para darle un mínimo a los más vulnerables. Entonces, en ese marco de idea uno dice, bueno, si vamos a hacer las reglas, ¿y qué tal que yo resulte siendo una persona pues con una discapacidad motriz y que no pueda caminar y tenga que estar en silla de ruedas? Entonces, si esa es la regla, la situación mía, pues obviamente yo voy a querer que los edificios, todas las instalaciones de los edificios tengan acceso para personas con una discapacidad de ese tipo, que no haya discriminación por esa situación. Si uno tiene una discapacidad visual, pues quisiera que hubiera un reconocimiento de eso y la sociedad fuera incluyente en ese sentido. Si uno naciera en una familia de muy escasos recursos, quisiera por lo menos contar desde el principio con una educación básica y con una salud básica y una alimentación básica, lo mínimo, como una especie de mínimo vital, como sucede hoy en países bastante desarrollados y que tienen una buena red de apoyo social. Entonces, y esto no es una cosa teórica, digamos. Yo creo que esto es una cosa que sirve para la acción nuestra diaria, en las acciones cuando estamos en posiciones que tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomar decisiones de asignación de recursos. ¿Cómo los asignamos? ¿A quién le damos prioridad? ¿A quién le garantizamos unos mínimos? O incluso en el trato diario con las personas. Saber que no todo el mundo lo podemos tratar igual, no por discriminación, sino por que la verdadera igualdad de oportunidades implica que algunas personas pues hay que darles mayores posibilidades. Si nos vamos a poner a competir a alguien que tiene una clara restricciones a su movilidad con personas que son muy inmensamente competitivas y que tienen enorme fortaleza física. Por supuesto que no todo el mundo es Messi. Ya quisiéramos ser todos como Messi, que esta semana hizo un gol. Yo que no soy tan futbolista, pero vi el gol que hizo esta semana. Y ayer creo que lo hizo. Y la verdad es que uno dice que pertenece a otro, casi que a otro planeta Messi, con los goles que hace. Pues por supuesto que no todos vamos a ser Messi, pero todos sí deberíamos, por ejemplo, tener una nutrición que nos permita un desarrollo físico adecuado. Todos deberíamos tener una educación formal, independientemente de los recursos con que cuenta nuestra familia. Y todos deberíamos tener oportunidad de trabajar y de desarrollarnos al máximo de nuestro potencial.
Entonces, si no podemos ser Messi, podemos ser profesor de fútbol, por ejemplo. Suele suceder, y como dice el viejo dicho, quienes no pueden, enseñan. Entonces nos volvemos profesores de historia del fútbol, escribimos libros sobre fútbol. Escriben, pues yo no sé nada de fútbol. Pero eso suele suceder. Y hay diferentes talentos. Entonces, al ver estas poblaciones, digamos, esto que están pasando con el COVID-19 no es diferente en cualquier situación extrema. Siempre son los niños, siempre son las mujeres, siempre son los ancianos, que curiosamente aquí ninguno de los estudios lo menciona, pero los ancianos también son una población típicamente en alto riesgo en cualquier situación de crisis. Siempre son las personas con poco capital humano. Siempre son las personas con escasos recursos económicos quienes más sufren en las guerras, en los conflictos como el que hemos tenido aquí en Colombia durante tantos años, en las catástrofes, en los procesos migratorios. Siempre son estas poblaciones las que más sufren. Y por eso, considerándome un liberal rolsiano, le doy tanta importancia a este seminario que trata de esta población vulnerable que necesita nuestra atención como sociedad. Creo que Colombia ha avanzado en buena medida en solidarizarse, por ejemplo, con la población inmigrante venezolana de diferentes maneras, pero siempre podemos hacer un poco más. Siempre podemos, y también, por supuesto, con nuestra propia población que está vulnerable. Las personas con poco capital humano y que están en la informalidad, que han sufrido tanto con esta epidemia, esta pandemia, las personas que en alguna medida están en una situación más precaria. Entonces, felicito pues a todos los que van a participar, a los que han hecho estos trabajos, que van a escuchar a continuación, y seguir trabajando por que esta sea una sociedad cada día más justa, donde todas las personas podamos garantizarles una vida digna, una vida feliz, como nos merecemos todos, como nos merecemos todos y cada uno de los ciudadanos, porque todos somos iguales. Muchas gracias y le deseo éxito a este seminario. Muchísimas gracias, doctor Meisel, por su interesante reflexión, que definitivamente enmarca las reflexiones que nos estarán presentando los conferencistas invitados en la jornada de hoy. Luego de estas palabras, continuamos entonces nuestra jornada con la intervención de la directora del Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico, la doctora Sandra Rodríguez Acosta. Sandra Rodríguez es profesora asociada de la Universidad del Norte, es economista y magíster en economía de la Universidad de Antioquia y cuenta con una maestría y un doctorado en economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es docente e investigadora en el Departamento de Economía de la Universidad del Norte y actualmente es la directora del OCSA. Bienvenida, doctora Sandra. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias al señor rector por estas palabras de bienvenida y a todas las personas que se encuentran conectadas hoy al canal institucional de la Universidad del Norte. Para Carolina y para mí, que en este momento somos el capital humano fuerte del OCSA, es un placer poder realizar estas jornadas, poder compartir el trabajo que venimos realizando desde el Departamento de Economía, que este año, además de ser una de las jornadas que realizamos periódicamente, se enmarca también en los 20 años del Departamento de Economía de la Universidad del Norte. Entonces nos complace mucho más poder participar activamente en esta jornada. Yo quiero, uniéndome a la reflexión que hacía el rector, quiero compartir una poca información que tiene que ver con los últimos resultados de nuestra encuesta del OCSA, la encuesta de bienestar subjetivo,
y básicamente lo quiero hacer pensando en qué fue lo que nos motivó, para esta jornada, traer esta temática y haber invitado a los excelentes panelistas que vamos a tener durante esta jornada. Iniciamos con cuáles han sido las reflexiones recientes que ha tenido el observatorio. Hemos venido trabajando en los últimos años alrededor de todas estas temáticas que tienen que ver con vulnerabilidad, seguridad alimentaria, percepción sobre migración venezolana, redes sociales y percepción de bienestar en comunidades vulnerables, impacto de la migración venezolana en el Atlántico, la situación económica que vive el Atlántico, que ha vivido el Atlántico en el pasado y en el presente. Es decir, de manera continua, siendo uno de los objetivos del observatorio, hemos estado reflexionando alrededor de las problemáticas de la población vulnerable. Las jornadas del OCSA entonces se han convertido en un espacio de interacción entre la academia, los ciudadanos, los entes gubernamentales y no gubernamentales también, en busca de tratar de hacer esto, discutir, presentar resultados de estudios y analizar las principales problemáticas económicas y sociales que tienen las comunidades en nuestros territorios. La emergencia por la pandemia para nadie es un secreto que ha visibilizado las vulnerabilidades estructurales preexistentes, pero también ha logrado sacar a la luz una cantidad de problemáticas y situaciones que quizás en otros contextos no les hubiésemos prestado suficiente atención. Todo lo que tiene que ver con género, con población adulta o adulto mayor, como mencionaba el señor rector, así como algunas reflexiones relacionadas con la infancia y también con la violencia al interior de los hogares. La pandemia, hemos visto, afecta a todos, pero a todos los afecta de la misma manera. Y en ese marco y en esa preocupación quisimos en el OCSA, en la jornada de hoy, tratar de pensar en esas ideas de qué son esos factores que pueden estar haciendo que las personas estén viéndose afectadas de manera diferente. Arrancamos por preguntarnos, bueno, ¿y de qué hablamos cuando nos referimos a vulnerabilidad? Y entre la mucha búsqueda que hacíamos, nos encontramos algunas reflexiones que nos decían que el riesgo al que se enfrenta una población, una persona u otra unidad social o económica cuando están en una situación de amenaza está mediado por lo que se suelen denominar como factores de vulnerabilidad. Y cuando en el caso del coronavirus el virus afecta a una persona, el grado de afectación individual, el daño o pérdida puede explicarse por diferentes factores, y esas vulnerabilidades, esos factores pueden ser factores incluso intrínsecos y socialmente adquiridos. Es decir, no solo se requiere en este contexto la identificación de los tipos y de los niveles de vulnerabilidad, sino también que necesitamos una comprensión de cómo y por qué existen esos factores. Y es desde ese punto de vista que la investigación que se pueda realizar en estos temas puede terminar siendo un aporte también para la solución. ¿Quiénes son los vulnerables? Y en este contexto de pandemia, ¿cómo podemos observarlos? Nosotros analizábamos las preocupaciones de la población que le interesa al observatorio, que es la población vulnerable, y nosotros pensamos en preguntas, bueno, ¿qué capacidad tienen las familias para que sus miembros sobrevivan a una situación como la pandemia? ¿O qué capacidad tienen las familias para sostener las secuelas del COVID-19 en su dinámica, en todo lo que viene después, cuando como esperamos todos superemos esta situación problemática? Aquí nosotros podríamos pensar en variables de vulnerabilidad, en dimensiones como el capital humano, el capital físico, las precariedades en el contexto del empleo o incluso de las relaciones sociales. En un trabajo que publicó recientemente el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señalaba que frente a la pandemia son como distintas las formas de vulnerabilidad. Hablaba de un contexto de vulnerabilidad física, de vulnerabilidad psicológica, hablaba de doble vulnerabilidad cuando estamos hablando de estos hogares que ya estaban en condiciones precarias y ahora se ven afectados por situaciones como la pandemia, y también de toda la problemática relacionada con el contexto de género y la desigualdad de género. Pues esas preocupaciones las que nosotros nos llevaron a que utilizáramos uno de los instrumentos que tenemos cada año para recoger nuestra información, que es lo que llamamos la encuesta de bienestar subjetivo. Desde el año 2008, el OCSA viene realizando levantamiento de información en campo, y el año pasado, con todo y la coyuntura del COVID, no fue la excepción, y logramos realizar encuestas presenciales a un total de 3.774 personas en el área de Barranquilla y su área metropolitana. Estamos hablando de los municipios de Soledad, Calapa, Puerto Colombia y Malambo, lo que correspondía a un total de más o menos unas 1.225 hogares que fueron encuestados.
Estos hogares pertenecen a hogares con características socioeconómicas vulnerables, lo que aquí en Colombia se clasifica con la encuesta SISBEN, que es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Políticas del Estado, donde el SISBEN 1, 2 y 3 nos hablaba de esas vulnerabilidades. Aquí un poco les pongo en la diapositiva cómo estuvo distribuida esa población, y yo solo les voy a presentar unas 3, 4 preguntas que tuvimos allí, que fue lo que motivó esta jornada. Una primera se refiere a la reducción significativa que tuvo en la población. Una pregunta que tenemos en la encuesta, y es si las personas se encontraban satisfechas con la vida, si ellos se encontraban satisfechos con su vida. En 2019 el 34.7% nos dijo que estaba satisfecho con su vida. Eso se redujo en el año 2000 al 13.7%. Estamos hablando de que estas encuestas las recogimos en el segundo semestre del año. La insatisfacción con la vida pasó del 13.1% que nos respondían las personas en el 2019 al 42% en el año 2020. Incluso la percepción de felicidad, la población que se autopercibía como muy feliz o bastante feliz, bajó del 94% que lo decían en el 2019 al 75.6% en el 2020. Y las personas que se consideraban no muy felices aumentaron del 0.8 al 22.4 en el año 2020. Eso nos llamó a nosotros la atención en términos de que algo estaba pasando con esta población, algo estaba pasando con la percepción que tenía sobre su estado, sobre su calidad de vida y la forma como estaba viviendo. Incluso en la consideración de pobreza, mientras en el 2019 solo el 24.5% de esta población que ya era vulnerable se consideraba pobre, ese porcentaje casi que se duplicó para el año 2020 al pasar al 51.79%. Eso nos seguía llamando la atención. Le preguntamos a las personas sobre qué dificultades se le ha presentado en el contexto de la pandemia. Y miramos y lo que observamos era que la dificultad principal es la reducción en la actividad económica, pero allí tenemos un poco como las principales que nos señalaron, pero está problemas para conseguir productos de limpieza o protección, la pérdida del trabajo o las fuentes de ingreso, o el que no haber podido realizar pagos de facturas. Incluso encontramos el tema de sentirse solo o estresado o preocupado, con un 30% de las personas que indicaron eso entre las 3 principales situaciones o dificultades problemáticas que han vivido durante la pandemia del COVID. Cuando también les preguntamos, luego de haber iniciado incluso el periodo de aislamiento, las cuarentenas que se decretaron en el país, las personas señalaron que aumentaron en nuestras estadísticas encontramos que aumentó el porcentaje de personas que pasó de consumir 3 comidas al día a solo 2 comidas al día. Pasó del 2.5% al 5.5%. Y se redujo el porcentaje de personas que consumían 3 comidas al día, pasando del 97.5% al 94.5%, lo cual fue un llamado de atención también importante el año anterior cuando empezamos a hablar sobre inseguridad alimentaria. En el 72.4% de los hogares encuestados en el área metropolitana de Barranquilla y en Barranquilla, alguna persona necesitó tratamiento médico desde el inicio del aislamiento obligatorio, y de estos el 43% presentó alguna dificultad para acceder a los servicios, que esas dificultades pasaban desde el temor por acercarse a una institución de servicios de salud por miedo a contagiarse, el hecho de no poder salir de casa por las cuarentenas, o incluso el no contar con información o los altos costos en los medicamentos que tenían que consumir. También les preguntamos en el momento de la encuesta, que estamos hablando de esto, ya estábamos en septiembre del año pasado, cuáles eran las 3 necesidades prioritarias del hogar. Y vuelve y repunta el tema de la alimentación. Dicen los alimentos como la de mayor prioridad en el hogar, la de mayor prioridad, donde el 92% lo pusieron una prioridad alta, pero también está por allí en una prioridad media el tema del empleo y la atención médica, y definitivamente lo más bajo en términos de prioridades ya se convirtieron en otros servicios como el pago de televisión o los artículos incluso de higiene, pensando entonces que esta población estaba mucho más preocupada por el acceso a los alimentos y el cómo mantener sus estándares de vida en una situación en la cual su competencia en los recursos se estaba haciendo más agravada. Además de eso, también les preguntamos a las personas cómo cree que se afectaría su hogar este año debido a la pandemia.
y básicamente ellos nos indicaban que en la mayoría de ellos, el mayor porcentaje, la reducción de los ingresos era algo que definitivamente ellos consideraban que va a suceder, que en este año era su predicción para este año o que ya estaba sucediendo, pero también el tema de caer en situación de pobreza. Decían, ya está sucediendo o definitivamente va a suceder que nuestro hogar caiga en pobreza, que estén más endeudados o que alguien pueda perder el empleo, todo lo cual se convierte en las fuentes como estos hogares vulnerables consiguen sus recursos para sostenerse. Dentro de estas alternativas, la reducción en la tasa de ahorro, en los recursos con los que cuentan los hogares, también es una de las situaciones que los hogares perciben como que ya no va a ser posible o no va a ser sostenible durante el año siguiente. También les dijimos, ante los rumores que había en el año anterior y que aún están hoy escuchaban las noticias y aún permanece, ¿cuánto tiempo cree que le tomaría a su hogar retornar al mismo nivel económico que un año atrás? Y lo que observamos es que la mayoría de los hogares dice que por lo menos un año, el 44% de los hogares dice que por lo menos un año les van a necesitar para retornar a la situación en la que estaban antes, y hay un 18% que dice que más de un año van a requerir para poder mantener por lo menos las condiciones que tenían previo a la pandemia, previo a la situación de confinamiento. Y finalmente les preguntamos si, teniendo en cuenta el ingreso que tienen y el que pueden tener, si se decretara otra cuarentena, si su hogar, ¿cuánto tiempo alcanzaría a cubrir las necesidades básicas? ¿Durante cuánto tiempo? Y aquí encontramos que estos hogares definitivamente son temerosos de una situación siguiente de cuarentena, porque el 63% dice que con los recursos que cuentan no tendrían para sobrevivir para una hasta 2 semanas en unas condiciones pues normales, digamos, que ya sabemos que son población vulnerable. Todo esto que encontramos en la encuesta del OCSA entonces nos llamaba la atención sobre las vulnerabilidades, las nuevas vulnerabilidades que están surgiendo en la población ya de por sí en condiciones socioeconómicas más desventajadas. En el área metropolitana de Barranquilla encontramos que se han profundizado esas vulnerabilidades. Quienes ya vivían en situación difícil por razones de ingreso lo están viendo aún mucho más complicado, pero además estamos identificando el surgimiento de otras vulnerabilidades relacionadas con ellas, como son las psicológicas ante la presencia del estrés, los episodios negativos en términos de salud mental, el tema de seguridad alimentaria, que era un tema que no estaba muy a la orden del día en nuestras agendas de investigación o en las agendas en estas poblaciones específicas, y han resurgido o han aparecido con mayor fuerza, y el acceso a servicios de salud, que si bien ya venía siendo una problemática en nuestro país, lo que estamos observando es que ahora se le adiciona una carga alrededor del conocimiento en ciertas técnicas, software, requisitos como el Internet para poder acceder a la utilización de los servicios, que está haciendo y está creando nuevas vulnerabilidades en esta población. Con esto quería como hacer un poco un abrebocas rápido de lo que van a encontrar en la encuesta de bienestar subjetivo del OCSA de este año, que van a encontrar ustedes los resultados publicados en la página web del observatorio, que creo que aquí les puse la página web para que puedan consultarla, y para que estén atentos al boletín donde vamos a presentar en amplio estos resultados, y que quise traerlos hoy para que nos sirvieran un poco de abrebocas a lo que ya nos van a traer nuestros conferencistas, que van a poder profundizar en cada una de estas vulnerabilidades. De nuevo, gracias a todos por su asistencia y gracias a nuestros conferencistas por aceptar venir a compartirnos sus reflexiones en esta temática. Muchas gracias a la doctora Sandra por su intervención. Continuamos ahora con la conferencia titulada La desigual carga de la pandemia, ¿por qué las consecuencias de la COVID-19 afectan más a los pobres?, a cargo del doctor Diego Vera Cosio. Diego A. Vera Cosio es un economista en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Su principal área de interés es la economía del desarrollo. Concretamente, Diego está interesado en entender cómo distintos criterios de focalización de recursos públicos afectan la efectividad de las políticas públicas. Paralelamente, sus estudios analizan cómo distintas políticas pueden acelerar o desacelerar la expansión de pequeñas empresas familiares en contextos donde el acceso a servicios financieros es limitado. Diego nació en Bolivia y obtuvo el título de doctor en Economía en la Universidad de California, San Diego, en 2018. También posee una maestría en Economía de la Universidad de Chile y obtuvo su título de licenciado en Economía en la Universidad Católica Boliviana en La Paz, Bolivia. Bienvenido, doctor Diego.
Doctor Diego, no le estamos oyendo el micrófono, por favor. No, nada. Hola, ¿puedes escucharme? ¿Ahora sí? Ya, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, no, mil disculpas. No sé qué pasó. No, bueno, perdón, vuelvo a empezar desde cero. Mil gracias, Carolina y Sandra, por invitarme a compartir los resultados de nuestra investigación. Antes de empezar, ¿no? Decir que esta investigación la empezamos en marzo de 2020, cuando pensamos que la pandemia iba a ser un shock transitorio, ¿no? Hoy estamos a más de un año ya o casi exactamente un año después de que se desencadenó, y nos damos cuenta que no es un shock transitorio, ¿no? Porque muchas de las lecciones que hemos aprendido al principio de la pandemia, ¿no? Van a ser cruciales para prepararnos mejor para la recuperación y para prepararnos mejor ante futuros shocks a los que podemos estar expuestos como economías en Latinoamérica. Mi trabajo es conjunto con mi colega en el Banco Interamericano, Bridget Hoffman, y con mi coautor Nicolás Botán de la Universidad de Cornell, y simplemente recalcar que bajo ningún motivo las opiniones de esta presentación son la posición del banco, simplemente representan mis opiniones propias. Muy bien, ¿cuál era la motivación que teníamos en marzo del año pasado, ¿no? La motivación básicamente estaba relacionada a que estábamos afrontando una crisis, ¿no?, sin precedentes, en la cual se especulaba mucho acerca de los impactos, ¿no? Y si bien se tenía algo de evidencia macroeconómica, existía un vacío en cuanto a los factores microeconómicos allá en marzo del año pasado, ¿no? ¿Por qué existía este vacío? Uno, porque los esfuerzos de recolección de microdatos, ¿no?, eran esfuerzos aislados realizados en un país por una institución, en otro país por una distinta institución, y por lo tanto era difícil la comparabilidad entre países. El segundo motivo era la falta de registros administrativos, ¿no?, que limitaban el análisis. Por ejemplo, en Colombia tienen acceso a la pila, pero la pila no tiene necesariamente información de todas las personas que participan en la fuente del hogar. Y bueno, Colombia quizás es una excepción. En Latinoamérica muchos países ni siquiera tienen ese tipo de registros, ¿no? Y la tercera motivación es que, dadas las restricciones de movilidad que limitaban el método de recolección de datos tradicionales, por ejemplo, las entrevistas presenciales, ¿no?, había cierta urgencia de generar información casi en tiempo real para tratar de sugerir, digamos, algunas directrices de política en base a evidencia, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos entonces? Decidimos innovar, ¿sí? La forma en que innovamos fue básicamente realizando una encuesta en línea en 17 países de América Latina y el Caribe. ¿Sí? Como resultado de esta encuesta obtuvimos alrededor de 200,000 respuestas de personas de distintos países, en distintos estratos socioeconómicos, de distintos orígenes, tanto culturales como geográficos, ¿sí? Esta encuesta la realizamos entre finales de marzo y principios de abril y abril de 2020, ¿no? Y más o menos podemos pensar que el periodo de referencia es abril de 2020. Esto quiere decir, ¿no?, unas pocas semanas después de que se desencadenó la pandemia, ¿no? ¿Qué hicimos para obtener las respuestas y cómo reclutamos a los participantes? Bueno, nos dimos cuenta que mucha gente estaba gastando demasiado tiempo, ¿no?, en redes sociales al inicio de la pandemia, ¿no? También nos dimos cuenta que el Banco Interamericano tenía una
un fuerte número de seguidores dentro de las redes sociales. Y lo que nosotros entonces propusimos fue simplemente usar esta imagen institucional del banco, ¿sí?, para promocionar esta encuesta. Y lo hicimos de la siguiente forma, ¿sí? Pagamos anuncios en redes sociales, típicamente Facebook e Instagram, en el cual la imagen institucional del banco, ¿no?, iba a postear una foto similar a esta, ¿no?, donde teníamos la foto de algún monumento o algún edificio emblemático de cada país, ¿no?, y donde invitábamos a los ciudadanos a llenar la encuesta, ¿no? Y también teníamos algunas variaciones de este tipo de imágenes, ¿sí? Ahora, algo que nos dimos cuenta en el proceso es que había un tema de la representabilidad, ¿no? En el sentido que la gente que está leyendo, por ejemplo, temas relacionados a economía, relacionados a políticas, no es la gente promedio, ¿sí? Y por lo tanto queríamos tener una cobertura lo más amplia posible. Entonces, lo que hicimos fue dos cosas, ¿no? En el momento de la diseminación de los datos, utilizamos palabras clave, ¿no?, o hashtags en Facebook que sean de interés popular, ¿no? Entonces, para darles un ejemplo, digamos, en Colombia, también le dijimos a Facebook que promueva este ad, por ejemplo, a la gente que le gustaba Shakira, porque a quien no le gusta Shakira, ¿no? Seguramente le gusta a bastante gente. Entonces, de esa forma, ¿no?, lo que hicimos es tratar de llegar a una audiencia relativamente amplia, ¿sí? La segunda cosa que hicimos ex post es tratar de usar técnicas estadísticas, ¿no?, para generar pesos y atenuar problemas de representatividad. Y aquí quiero enfatizar en la idea de atenuar, ¿sí? Atenuar en el sentido de que nosotros observamos algunas características, ¿sí?, y podemos construir pesos que hagan más o menos que nuestra población en las encuestas se parezca a las de las encuestas de hogares en esas características, pero no observamos todo, ¿sí? Y como no observamos todo, es todavía posible que, no sé, tengamos desbalances en muchas otras dimensiones no observadas, ¿sí? ¿Es esto un problema? Depende de qué queramos hacer con los datos, y nosotros creemos que para los ejercicios que hemos hecho no es necesariamente un problema, pero es bueno ser transparentes acerca de esto en ese principio, ¿sí? ¿Cuál fue el objetivo principal de este estudio y de este esfuerzo, ¿no? En realidad queríamos cuantificar primero los impactos de la pandemia, típicamente enfocándonos en los mercados laborales, pero siempre con esta visión de que los choques en el mercado laboral pueden generar otro tipo de consecuencias incluso más graves en otras dimensiones, como ser la seguridad alimentaria, la salud mental, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Recortamos información acerca de dos medidas de ajuste en el mercado laboral que creemos que es crucial, ¿sí? Le preguntamos a la gente de las encuestas si alguien en su hogar había perdido su fuente de trabajo, ¿no?, durante el mes precedente a la entrevista, ¿sí? Esto es importante porque mucha gente trabaja para un empleador, pero también les preguntamos a la gente de las encuestas, ¿no?, si algún miembro de su hogar había tenido que cerrar el negocio. Y esta segunda dimensión también es importante, porque en Latinoamérica el autoempleo es bastante prominente, ¿sí? No es solo el hecho de que la gente con dinero tiene empresas, ¿no? La gente de escasos recursos también tiene negocios pequeños operando en las calles y en los mercados en Latinoamérica, y queríamos capturar también esta dimensión, ¿sí? Adicionalmente, le preguntamos a los hogares acerca de sus niveles de ingreso, ¿no?, antes de la pandemia en enero de 2020 y durante el periodo de recolección de datos, que fue abril de 2020, ¿no? Todo esto para enfatizar que lo que les voy a mostrar son los impactos en el muy corto plazo, ¿no? Básicamente información que en ese momento era información casi de tiempo real. ¿Qué es lo que encontramos, no? Quizás el resultado un poco más desastroso que encontramos no fue precisamente que los efectos negativos de la pandemia fueron grandes, sino qué tan desigualmente distribuidos estos efectos estaban, ¿sí? Lo que les muestro en esta figura es el porcentaje de personas, ¿no?, que respondieron que alguien en su hogar, ya sea que perdió el trabajo, ¿sí?, o tuvo que cerrar el negocio durante el periodo de referencia. Y como ustedes pueden ver acá, ¿no?, si la persona venía de un hogar afluyente, de altos ingresos, ¿no?, la probabilidad de que alguien haya perdido el empleo dentro del hogar era relativamente baja. Pero si nos enfocamos en aquellas personas que venían de los ingresos, de los hogares más humildes, ¿no?, de los hogares con ingresos más bajos, lo que encontramos es que en Latinoamérica y el Caribe, ¿no?, la tasa de pérdida de empleos fue mucho más alta. Y encontramos un patrón similar en cuanto al cierre de negocios, ¿no?, estos negocios familiares, los cuales son bastante... Diego, disculpe, la presentación no está avanzando. No sé si es que no tiene la pantalla completa y no estamos viendo las diapositivas. Se quedó congelada en la primera. Ya, ahora sí. Sí. ¿Ahora sí? Sí. ¿Me puedes decir? Efectos desiguales, mayores tasas de pérdida de fuentes de ingreso. Ahí va. Ok, perfecto. Listo. No,
No, Gracias. como les decía nuevamente, ¿no? Recalcar que la sorpresa no fue que la pandemia tenga efectos devastadores. La sorpresa fue que la pandemia tenga efectos tan desiguales, ¿no? Y una de las cosas que nos ponemos a pensar a futuro es cómo la pandemia puede haber generado, ¿no? Otras fuerzas que vayan a incrementar la desigualdad en una región que antes de la pandemia ya era una de las más desiguales. ¿Qué explica este fenómeno? Pues una de las explicaciones de las cuales he hablado bastante, ¿no? Es la capacidad que tiene la gente a trabajar desde sus hogares. Lo que encontramos sorprendentemente en la encuesta es que no solo la gente de menores recursos perdió más su empleo, sino que cuando fue capaz de mantener su empleo, ¿sí? La gente de menores recursos era menos propensa a poder trabajar desde su casa, ¿no? Sin embargo, cuando analizamos a la gente de hogares más afluyentes, encontramos que eran bastante propensos a realizar sus labores laborales desde sus hogares. Esto tiene dos implicancias. La primera es que los hogares más pobres, ¿no? Al estar trabajando fuera, eran más susceptibles a perder sus empleos en el futuro, si es que, por ejemplo, los gobiernos ponían más restricciones a la movilidad, ¿sí? La segunda es que, aún conservando sus fuentes de empleo, el hecho de tener que trabajar fuera de la casa los exponía más al contagio en el virus, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, uno puede ver en los datos que Sandra gentilmente mostró antes de mi presentación, ¿no? En el cual uno podía observar que también la gente vulnerable, ¿no? Era bastante propensa a obtener el virus. El segundo mecanismo, ¿no? Que obviamente no es excluyente, está relacionado a la estructura del mercado laboral en varios países de América Latina y el Caribe, ¿sí? Lo que nosotros nos dimos cuenta también es que cuando nosotros computábamos las pérdidas de empleo para cada país dentro de la muestra, ¿no? Lo que encontrábamos es que mientras más grande era el porcentaje de trabajadores autoempleados, ¿no? Medido antes de la pandemia en base a datos del Banco Mundial, más alta era la proporción de hogares que habían reportado una pérdida de fuente de empleo, ¿no? O el cierre de negocios. Es decir, que mientras más grande era el sector informal en la economía, ¿no? Los efectos parecían haber sido más devastadores, ¿sí? Todos estos efectos y estos choques en el mercado laboral se tradujeron en caídas en el ingreso, ¿sí? Fueron caídas tan dramáticas que en un mes después de un mes de la pandemia, ¿no? Nosotros observamos cómo se cambiaba la distribución de ingresos, ¿sí? Como podemos ver en la línea, azul, aquí hay un error. La línea azul nos muestra los ingresos antes de la pandemia, ¿sí? Y la línea naranja nos muestra los ingresos después de la pandemia, ¿sí? Y lo que encontramos es que después de la pandemia, en abril de 2020, ¿no? En un inicio de la pandemia, la proporción de hogares en las categorías más bajas de ingreso, ¿no? Era sustancialmente mayor a la proporción de hogares en esas categorías en base a sus ingresos de enero de 2020, ¿sí? Lo interesante de este gráfico también es que toda esta área, ¿no? Toda la gente que estaba antes en estas categorías de ingresos bajos o ingresos medianos pero bajos, ¿no? Es precisamente la gente que un poco cae debajo del umbral de la pobreza. Entonces encontramos también que hay una transición desde los hogares no pobres, pero vulnerables, ¿no? Hacia condiciones de pobreza en casi un mes después del desbrote de la pandemia. Ahora, estos choques en el mercado laboral, ¿no? Claramente se han traducido en efectos negativos relacionados, por ejemplo, a la seguridad alimentaria, ¿no? O a temas de salud. Y aquí simplemente para darles algunos ejemplos, ¿no? Lo que les muestro en el gráfico de la figura a la izquierda, ¿no? Del panel A, es la probabilidad de que alguien en el hogar haya experimentado o sufrido de hambre por falta de comida, ¿sí? Y lo que podemos ver es dos cosas. En primer lugar, ¿no? La gente que reporta haber sufrido hambre por falta de comida lo hace en mayor proporción para las categorías de ingresos bajos, ¿sí? En relación a las categorías de ingresos medios y altos. La segunda cosa que observamos es que incluso dentro de cada categoría de ingreso, ¿sí? La gente de hogares que perdieron sus medios de subsistencia, ya sea que perdieron el trabajo o que tuvieron que cerrar sus negocios, ¿no? Es la gente que es mucho más propensa a reportar haber pasado hambre durante este mes, ¿no? Durante el inicio de la pandemia y del confinamiento, ¿sí? Similarmente podemos ver un patrón similar, ¿no? Cuando analizamos temas de acceso a medicamentos, por ejemplo, ¿no?
La gente de ingresos altos tenía mayor acceso a medicamentos, la gente de ingresos bajos reporta haber tenido mayores dificultades para acceder a medicamentos, pero nuevamente dentro de cada categoría de ingreso, ¿no? Observamos que la gente que perdió sus medios de subsistencia, ¿no? Además de tener los ingresos más bajos, ¿no? Antes de la pandemia, es precisamente la gente más golpeada, la cual reportó una mayor probabilidad de no poder comprar sus medicamentos, y encontramos resultados similares que los presentamos en el libro en muchas otras dimensiones que capturan la resiliencia de los hogares en una región que ya incluso antes de la pandemia presentaba bajos niveles de resiliencia y ni qué decir de ahorro. Algo importante, dado las consecuencias y los efectos negativos de la pandemia, algo importante que vale la pena discutir es el rol de la ayuda monetaria de parte de los gobiernos, ¿sí? Algo que pudimos hacer con nuestros datos es generar evidencia causal del efecto de la asistencia monetaria, ¿no? En el bienestar de las personas. Y el ejercicio que hicimos fue simple. Nos dimos cuenta que Bolivia tenía un programa de pensiones no contributivas, ¿no? De alta cobertura, que ya existía antes de la pandemia, ¿sí? Cuyo único criterio de elegibilidad era la edad, ¿sí? Entonces, gente que tenía más de 60 años era elegible, gente que tenía 59 y 11 meses no. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que en nuestros datos observábamos a gente que por azares del destino, ¿no? Se había vuelto elegible justo al momento en que se desencadenó la pandemia, y gente que no era elegible, ¿no? Porque por azares del destino, por ejemplo, le tocaba cumplir años recién, unos meses después del inicio de la pandemia. ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permite aplicar un diseño de regresión discontinua en el cual básicamente, ¿no? Comparamos gente que tenía 60 años en abril, ¿sí? Con gente que tenía 59 años y unos cuantos meses en abril, ¿no? Cuya única diferencia era el hecho de que unos eran elegibles para el programa y otros no, y unos recibieron ayuda del gobierno y otros no, durante el inicio de la pandemia. Lo que encontramos es que los hogares de los con personas elegibles, ¿no? Exhibieron una menor probabilidad de haber pasado hambre durante el inicio de la pandemia que los hogares no tenían miembros elegibles para este programa, ¿no? Esto quiere decir que tener acceso a estos servicios del gobierno, ¿no? Realmente tenía consecuencias en términos de mejoras de bienestar y de atenuar los impactos de la pandemia, ¿no? Precisamente en las categorías que nosotros creemos que eran bastante graves. Otra cosa que aprendimos de este estudio fue que los mayores efectos no solamente estaban en los más pobres, ¿sí? Sino nuevamente en aquellos hogares que habían experimentado pérdidas de ingresos, ¿sí? Entonces es muy importante pensar en estos programas, ¿no? Como programas que van a atenuar estos choques en los mercados laborales. ¿Cuál es la implicancia de ese resultado? La implicancia de eso es que si, por ejemplo, el gobierno podría haber focalizado los recursos en aquellos que perdieron su fuente de trabajo, ¿sí? Probablemente el impacto de este programa habría sido mucho mayor, ¿no? Y esto es básicamente nos lleva a un debate de política pública, ¿no? Y una serie de desafíos para toda América Latina, ¿sí? Lo que encontramos cuando analizamos la participación en programas sociales en América Latina fue primero dos cosas. La primera es que antes de la pandemia, muchos países de América Latina tenían programas bastante bien focalizados en la gente pobre, ¿sí? Eran programas bastante progresivos. Lo que encontramos relacionado a esos programas es que, básicamente, si bien eran progresivos y focalizaban más a los pobres, no fueron capaces de distinguir entre quienes perdieron sus fuentes de ingreso y no. Y obviamente no tienen por qué hacerlo porque fueron creados antes de la pandemia, ¿sí? Lo preocupante que encontramos en la región es que algunos programas que se crearon después de la pandemia también, y esto hay que decirlo y aplaudir, se focalizaron en los más pobres, pero tampoco fueron capaces de distinguir entre los que fueron más sujetos a pérdidas de ingreso, ¿sí? Y eso nos pone un poco a pensar que quizás la efectividad de algunos programas habría sido mejor, si podrían haber sido focalizados en la gente que perdió su ingreso. Obviamente, ¿no? Los gobiernos hicieron lo que pudieron al momento de lanzar estos programas, pero genera este desafío a futuro, ¿no? De cómo tratar de focalizar la ayuda de emergencia, ¿no? Para aquellos más golpeados, ¿sí? Y esta es la pregunta empírica de si es posible una mejor focalización. Para explorar esta pregunta, lo que hicimos fue recolectar datos acerca de la recepción de transferencias por parte de familiares o amigos, ¿sí?
Y lo que encontramos es que cuando nos enfocamos en esas transferencias, efectivamente nos damos cuenta que nuestros familiares saben si nos está yendo mal. Y por lo tanto, ¿no?, la gente que perdió sus fuentes de ingresos es más propensa a recibir transferencias. ¿Qué quiere decir esto? Hay información que puede ser utilizada para mejorar la focalización. Y este es el reto que tenemos, ¿no?, los países de la región a futuro, que es tratar de incorporar métodos dinámicos a los sistemas de focalización para complementar todos los esfuerzos que ya se hicieron durante los años precedentes a la pandemia, ¿no? Básicamente, antes de finalizar, algunas lecciones, ¿no? La pandemia ha dejado efectos devastadores que lastimosamente han sido bastante desiguales. Muchas de las secuelas de la pandemia no solo están en el mercado laboral, sino también pueden tener consecuencias para el capital humano, ¿no? Hemos visto que la seguridad alimentaria ha sido afectada, ¿no? Otras dimensiones como la salud mental, por ejemplo, o incluso la salud física también han sido afectadas, ¿no? Y esto nos lleva al desafío de pensar qué es lo que aprendemos de esta crisis, de la forma en que los gobiernos han tratado de ayudar a la gente para diseñar programas, ¿no?, que sean a futuro mucho más efectivos, ¿no? Hoy por hoy la pandemia, por suerte, ¿no?, está por pasar, pero siempre estamos expuestos a crisis, ¿no? Por ejemplo, Centroamérica siempre está expuesta a desastres naturales y es bueno tener sistemas que puedan actuar rápidamente para generar la ayuda que los ciudadanos merecen. Y bueno, con esto termino y muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por su intervención. En este momento tenemos más de 60 personas conectadas a nuestro evento. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a nuestros conferencistas por medio del chat del evento para compartirlas en el panel en la sesión final de la jornada. Continuamos con la conferencia titulada Retos de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe en escenario COVID por la doctora Arachu Castro. La doctora Arachu Castro es profesora Samuel Z. Stone de Salud Pública en América Latina de la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans desde 2013, donde dirige el Grupo Colaborador para la Equidad en Salud en América Latina. Es doctora en Antropología Social por la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París, doctora en Ciencias Sociales y Salud por la Universidad de Barcelona y máster de Salud Pública por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. La doctora Castro trabaja en la intersección de la antropología médica y la epidemiología. Lleva a cabo investigaciones en toda América Latina y el Caribe sobre equidad en salud y desigualdades sociales, salud de las mujeres y reproducción y desarrollo de la primera infancia en contextos de pobreza. Fue profesora de Salud Global y Medicina Social de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, directora de la Iniciativa Latinoamericana y el Caribe para la integración de la atención prenatal con el diagnóstico y el tratamiento del VIH y de la sífilis, presidenta de la Sociedad de Antropología Médica de los Estados Unidos de América y ganadora de la beca Guggenheim 2010. Forma parte de la Carrera Nacional de Investigadores en Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Dominicana, del Comité Ejecutivo de la Red de las Américas para la Equidad en Salud, del Grupo Asesor Estratégico y Técnico de Expertos en Salud y Nutrición Materna, Neonatal, de la Niñez y de la Adolescencia de la Organización Mundial de la Salud y del Movimiento para la Equidad en Salud Sostenible. Bienvenida, doctora Arachu. Muchas gracias por la presentación. Lo único que quería aclarar que no voy a hablar de seguridad alimentaria ya que no estoy trabajando en ese tema. Voy a hablar de los desafíos que la pandemia está teniendo en la salud de la mujer, la niñez y la adolescencia en América Latina y el Caribe. Y como hemos tenido un problema técnico y no he podido compartir la pantalla, en los comentarios tienen acceso a todos los enlaces de las publicaciones que voy a mencionar y donde tienen acceso a todos los datos. Hay 3 publicaciones y también hay 2 blogs, son cortitos, pero bueno, los escribí y precisamente uno de ellos lo escribí en abril del año pasado porque desde que surgió la pandemia me preocupó mucho lo que podía suceder en la región, particularmente en poblaciones que viven en situación de pobreza. Y me puse enseguida a trabajar sobre este tema. Y por un lado me contactaron de UNICEF y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para que hiciera un análisis de lo que estaba ocurriendo y de lo que podía llegar a ocurrir. Y por otro lado también inicié un proyecto junto con
colegas aquí en la Universidad de Tulane, con colegas de la Universidad de Santiago de Chile, es el proyecto ISLAC, y ahí también estamos recogiendo mucha información de lo que está sucediendo. De nuevo, lo que nos interesa y lo que me interesa en particular es el efecto indirecto que está teniendo la pandemia en el acceso a los servicios de salud para mujeres, niños, niñas y adolescentes y en el impacto epidemiológico que eso puede tener. Entonces, bueno, yo tengo aquí, espero que se me escuche bien y que se me vea bien. Yo voy a poner ahora mi presentación, al menos para verla yo, pero verán que tienen un enlace al informe del PNUD, que es Desafíos de la Pandemia de COVID-19, y está en español y en inglés, tienen ahí el enlace en español. Y bueno, primero para saber cómo podía atacar este tema, lo que hice fue, utilicé un índice que está publicado por la Organización Mundial de la Salud sobre cobertura de salud reproductiva, materna, neonatal y de la niñez. Es un índice de la OMS elaborado junto con colegas de la Universidad de Pelotas en Brasil, quizás conocen a César Victora. Entonces, es un promedio de 8 indicadores intrínsecos de la atención primaria en salud, porque mi hipótesis era que los países que contaban con una atención primaria en salud más fuerte son los que iban a poder responder mejor o en todo caso a no suspender los servicios de salud. Entonces en el informe tienen acceso al cálculo que realicé y hay una asociación muy fuerte entre el índice de cobertura y por un lado la mortalidad materna y por otro lado la mortalidad en menores de 5 años. O sea, a mayor índice de cobertura, menor la mortalidad materna y menor la mortalidad en menores de 5 años. Y para este informe del PNUD, o sea, ya partía yo con esta idea de que iba a haber esta asociación, que, bueno, puede parecer obvio o no, pero aunque algunas hipótesis nos parezcan obvias, luego hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, tuve acceso a varias fuentes de datos, muchas que estaban publicadas y otras era una encuesta mensual que estaba realizando UNICEF en todo el mundo. Entonces, a raíz de esta encuesta extraje información que aparece en este informe por país, pero lo que sí encontré era que había unos elementos que se podían ver a nivel regional sobre el impacto que estaba teniendo la pandemia en los servicios de salud. ¿Y por qué me preocupaba esto? Porque, bueno, yo trabajo en varios países de América Latina y el Caribe y mis colegas me estaban informando, por ejemplo, han cerrado este hospital, a partir de ahora es solo para personas con COVID, por ejemplo. Y esto ocurrió en un hospital en Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, ha ocurrido en varios hospitales, pero les doy este ejemplo porque trabajo bastante en República Dominicana y hay 2 hospitales de maternidad en la ciudad de Santo Domingo que son los más grandes de todo el país. Uno es el Hospital Nacional de Referencia y otro es un hospital provincial que queda también en la zona de Santo Domingo y ese tiene un gran volumen de partos a lo largo del año, pero lo dedicaron exclusivamente a mujeres embarazadas que tuvieran COVID. Y también quiero aclarar con mujeres y niñas embarazadas, porque un 25% de las personas embarazadas en República Dominicana son menores de edad. Entonces, y ocurría que había mujeres y niñas que llegaban a este hospital a dar a luz y que de repente se encontraban que no les podían recibir porque si no tenían COVID no les podían atender. Entonces, imagínense la disrupción que eso puede suponer para personas que llegan a un servicio público donde están sobrerepresentadas las personas que viven en situación de pobreza en República Dominicana. Eso depende mucho de los sistemas de salud en cada país. Pero en un país como Dominicana, las personas que atienden a estos servicios, una alta proporción son personas que viven en condición de pobreza. Entonces, imagínense lo que es llegar a un hospital y que digan, no, aquí no les podemos atender. Entonces, hay que volver a ver cómo se llega a otro hospital y imagínense en un momento de una emergencia
como es un parto, que además sucede todos los días del año, lo que eso puede suponer buscar transporte, buscar dinero para poderlo pagar, llegar a otro sitio, quizás con el estrés de que quizás no les van a recibir en otro hospital, en fin, toda una serie de problemas. Entonces, los países que han mantenido el acceso a todos los servicios de salud, esto de nuevo, bueno, son datos del año pasado y los estamos actualizando, pero son Cuba, Costa Rica y Uruguay, al menos de los países de los que obtuvimos información. Y estos son 3 países que cuentan con un sistema de salud pública caracterizado por una alta coordinación y basado en un sistema de atención primaria en salud equitativa, de gran capacidad resolutiva y articulada con la red hospitalaria. Cuando miramos los datos de la región, los servicios menos afectados fueron los de atención obstétrica de emergencia. Esos son los menos afectados. Pero, sin embargo, en la mayoría de países, salvo las excepciones que di, suspendieron o limitaron los servicios de atención prenatal, de atención obstétrica y postnatal, de atención del recién nacido, de vacunación, de seguimiento al niño sano, de atención a víctimas de violencia, de servicios de anticoncepción, de tratamiento de enfermedades infecciosas y crónicas y de programas de nutrición. Y lo que sí en muchos países se reforzaron fueron los programas para combatir el hambre, con transferencias monetarias, bonos alimentarios en especie o programas de alimentación escolar. En varios lugares, los programas de alimentación que se daban en las escuelas se trasladaron a los hogares por el cierre de las escuelas. O sea que hubo bastante innovación en algunas maneras de facilitar el acceso a los alimentos. Pero, de nuevo, la suspensión de los servicios básicos, esenciales de salud, porque de nuevo estamos todo el día, todos los días hay gente que se queda embarazada, todos los días hay niños que se ponen enfermos, todos los días hay personas que dan a luz. Estos son servicios esenciales y estos son los que se suspendieron para poder dar atención a las personas directamente afectadas por la pandemia. Entonces, como este grupo de mujeres en edad fértil, niños, niñas y adolescentes, son personas que no representan un riesgo particular a la infección por COVID-19, pero sin embargo están sufriendo estos efectos indirectos. Entonces, bueno, utilicé un modelo que publicó un equipo en la Universidad de Johns Hopkins, lo publicaron en el Lancet y extraje los datos de ese estudio para calcular qué impacto podía tener en América Latina y el Caribe y solo teniendo en cuenta los 23 países que tienen este tipo de datos, lo que hice fue calcular cuántas muertes en exceso podía causar la reducción de la cobertura de los servicios esenciales. Entonces, con un 5% de reducción de la cobertura, podría haber unas 1.200 muertes maternas en exceso y 17.000 muertes en exceso en menores de 5 años. Con un 25% de la reducción de cobertura, esto podría llegar a 8.000 muertes maternas en exceso y 105.000 muertes en menores de 5 años en exceso. Al trasladar estas cifras a la razón de mortalidad materna y a la tasa de mortalidad en menores de 5 años, hay varios países que pueden retroceder a donde estaban hace 10 o más años en términos de razón y de tasas. En los comentarios tienen también un enlace a un comentario que envié a la revista Lancet, donde lo que hice fue, ahí hay 2 gráficos con estos datos y hay varios países, bueno, por un lado, los países que ya tenían mejores, o sea, la mortalidad materna más baja o la mortalidad en menores de 5 años más baja, son los países que tenían mejor cobertura y son los que mejor pueden aguantar esa mortalidad. Pero los países que ya tenían una razón o tasa de mortalidad más elevada, con menor cobertura, son los países que más pueden sufrir esta reducción en la cobertura. Y en este artículo de Lancet pueden verlo, pero por ejemplo,
la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el caso de Colombia y en el caso de mortalidad materna, Colombia todavía no ha cumplido la meta de ODS. Y según estas estimaciones que yo he realizado, podría retroceder esos 10 o 20 años, aunque Colombia está bastante cerca de alcanzar la meta. Sin embargo, hay muchos otros países como son Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Nicaragua, Santa Lucía, Guyana, Venezuela, Perú, Guatemala, Surinam, Bolivia y, bueno, y sobre todo Haití, donde se encuentran en esta situación de poder retroceder a donde estaban hace varios años. Con respecto a la mortalidad de menores de 5 años, los únicos países que todavía no han alcanzado la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son República Dominicana, Guyana, Guatemala, Bolivia y Haití. Y con esta reducción de la cobertura, pues de nuevo estos 5 países podrían verse donde estaban hace 10 o 20 años. A través del proyecto ISLAC, que es este proyecto que realizamos en la Universidad de Tulane junto con la Universidad Santiago de Chile, hemos realizado un cuestionario en línea donde nos contestaron casi 800 personas de toda la región, de 25 países creo, y tenemos algunos de los datos preliminares están disponibles en nuestra página web, que es islaccovid en una sola palabra, .org. Y próximamente tendremos muchos más datos porque además de esa encuesta en línea que estamos analizando más en profundidad, hemos realizado 82 entrevistas a personas de 22 países de la región que nos han aportado muchísima información para comprender qué es lo que sucedió, cómo trataron de solventar las autoridades y personas que trabajan en otras organizaciones para poder paliar este efecto indirecto de la pandemia y también qué innovaciones se han desarrollado en la región para dar respuesta. Desde mi punto de vista, algunas de estas innovaciones podrían mantenerse después de la pandemia. Y voy a poner un ejemplo. Los hogares maternos son, como muchos de ustedes sabrán, son hogares donde hay personas que están embarazadas, que quizás viven lejos de una institución que pueda atender profesionalmente el parto y viven durante unos días o unas semanas en este hogar y ahí les atienden, pero con la idea de que en el momento de que empiece el trabajo de parto, las trasladan a una institución para atender el parto. Entonces, para tratar de evitar colapsar los hospitales, en el Perú, una intervención que desarrollaron fue poder habilitar los hogares maternos para que, salvo que hubiera complicaciones obstétricas, el poder atender el mismo parto en el mismo hogar materno donde también puede acudir la familia, para que sea más amigable y más centrado en las necesidades de la mujer que está dando a luz. Entonces, este tipo de intervenciones es al que yo me refiero, que podría considerar que se puedan mantener cuando superemos la pandemia. Las prioridades que me parecen más urgentes y que aparecen en este informe son, por un lado, aumentar el gasto público en salud y en políticas sociales para controlar la pandemia y favorecer la reactivación y la construcción social y económica. En esto estoy plenamente en línea con las recomendaciones de la CEPAL, por ejemplo. El otro punto es restablecer y reconstruir los servicios esenciales de salud y, por último, fortalecer la estrategia de atención primaria en salud. Entonces, quería también hacerles un comentario porque, como saben, en la región Chile es el país que está vacunando más rápidamente a su población. Y en parte lo puede hacer porque tiene una red fuerte de atención primaria. Sin embargo, hay un problema y es que se está dando prioridad en los centros de atención primaria a la vacunación y no a los servicios esenciales necesariamente, con lo cual se puede estar reproduciendo este problema de falta de prioridad que se ha dado a los servicios para mujeres, niños, niñas y adolescentes desde el principio de la pandemia.
Por último, en los comentarios también tienen acceso a un artículo que fue una editorial de la Organización Panamericana de la Salud, en la que tuve el gusto de participar como coautora, que se llama Sociedades Justas, una nueva visión para la equidad en la salud en la región de las Américas después de la COVID-19. Y les invito a poder leer y poder extraer algunas ideas sobre cómo afrontar estos retos desde una perspectiva de equidad en salud. Y por último, también les comento que desde el año pasado formo parte de un grupo técnico de la Organización Mundial de la Salud, precisamente sobre el tema de salud materna, infantil y adolescente, salud y nutrición, y desde el inicio creamos un grupo de trabajo sobre estos efectos indirectos de la pandemia, y estoy trabajando en ese grupo de trabajo y haciendo recomendaciones a nivel mundial para poder retomar estos servicios. Y bueno, esta es mi presentación y quedo a la espera de preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Arashi, por su interesante intervención. Animamos a nuestros participantes a enviar sus preguntas al chat del evento. A continuación, la conferencia titulada Impacto de la pandemia COVID-19 en la niñez migrante venezolana en América Latina, a cargo de Paula Martes y Golda Ibarra. Paula Martes Camargo es economista de la Universidad del Norte y magíster en estudios de población del Centro Regional de Investigaciones Disciplinarias de la UNAM de México. Actualmente es estudiante del doctorado en estudios de población del Colegio de México. Paula cuenta con más de 10 años de experiencia profesional, 6 de los cuales han sido en organismos y ONGs internacionales en las áreas de programas planificación, monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje. Ha trabajado con Save the Children, Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Federación Internacional de la Cruz Roja, Visión Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Desde el año 2009, Paula ha centrado sus estudios académicos en el análisis de la fecundidad adolescente a nivel de América Latina y el Caribe, particularmente en Colombia, El Salvador, México y Perú. Sus investigaciones se centran en el análisis de los factores que determinan la ocurrencia de la fecundidad adolescente desde el marco teórico de la desigualdad y de los derechos. Golda Ibarra es socióloga guatemalteca con maestría en desarrollo internacional por parte de la Universidad Wageningen de los Países Bajos, actualmente fungiendo como oficial de programas para la respuesta regional a Venezuela en World Vision. Con 10 años de experiencia en implementación de programas humanitarios en Centro y Sudamérica para la población más vulnerable, con un fuerte énfasis en migración, brindando asistencia en diferentes sectores, tales como protección a la niñez, seguridad alimentaria, nutrición, educación y programas con modalidad de transferencias monetarias. Bienvenidas Paula y Golda. Hola, quiero confirmar si me pueden escuchar. Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Paula. Ya se mira la presentación. Por parte de World Vision es un gusto que nos hayan invitado a este espacio tan importante y tener también de copresentadora a Paula, porque sé que es su alma mater también y ha hecho muchos esfuerzos tanto para World Vision como para otras organizaciones. Pues ahorita presentarles un poco qué ha sido la respuesta regional por parte de World Vision. Nosotros somos un organismo internacional con mucho enfoque en población más vulnerable, atendiendo siempre a personas que están sufriendo discriminación, privación extrema, desastres naturales y desastres socioeconómicos y políticos, como es el caso de la respuesta a Venezuela. Y ahorita vamos a ver un poquito los impactos que nosotros hemos tenido y el alcance que hemos tenido a partir de las acciones que estamos teniendo en 7 países. En el año 2018, como ustedes sabrán, empieza un éxodo masivo de población venezolana a los países principalmente de Sudamérica. Y es a partir del cual World Vision empieza a trabajar en el 2019 en varios países de América Latina, pero con especial énfasis en Colombia. Progresivamente fuimos trabajando en otros países como Perú y a la fecha ya tenemos 7 países de intervención. El último país donde incursionamos fue en Venezuela, en el 2019, estamos teniendo acciones en el país. Y pues de enero del 2019 a la fecha hemos llegado a impactar a más de 500,000 personas venezolanas en todos los países, ya sea población, comunidad de origen, como país de tránsito y destino. Pues ahorita lo que vamos a presentar un poco son los estudios que hemos realizado por parte del equipo regional.
El primer estudio que hicimos pues fue previo a COVID, fue una línea basal de cómo estaba la situación en 5 estados de Venezuela. Esto nos permitió un poquito conocer las realidades de comunidad de origen de la población migrante venezolana y entender un poco más cuál era el origen del flujo migratorio que estaba existiendo en los otros países. Seguidamente hicimos el estudio que ustedes miran en medio, en la imagen de en medio, que era pues, es niñez venezolana entre la espada y la pared, para nosotros también recabar un poquito qué era lo que estaba pasando en el año pasado con todo el flujo migratorio y el impacto de COVID. Y pues el tercer estudio ya se centra mucho en personas, en niñez venezolanas dentro del país de origen y conocer así también cuál estaba siendo el impacto de COVID en todos sus países. Para esto vamos a conocer un poquito a partir de Paula cuáles fueron las implicaciones del levantamiento de información que tuvimos y los desafíos también un poco de la elaboración de estas 3 investigaciones. Gracias. Bueno, como menciona Golda, para poder recabar los datos para estos 3 estudios, tuvimos que hacer un proceso bastante fuerte de gestión de información, de generación de información. Esto nos llevó como equipo de Visión Mundial Regional, de la respuesta regional, a crear un sistema de información que nos permitiera recolectar esta información. ¿Esto en qué se centró el sistema de información? Más que nada, con la pandemia teníamos el reto de cómo recolectar datos en campo, porque la forma de recolectar tradicional pues ya no se podía, que era más que nada, se hacía presencialmente o digamos, no se había hecho esa transición a hacer uso de nuevas tecnologías para la recolección de datos. Entonces, esto nos situó en que el sistema de información debía responder a un apoyo remoto, a un contexto frágil y cambiante durante el COVID, y eso nos llevó a generar gestionar capacidades en el equipo para poder, digamos, materializar estos documentos. Pudimos capacitar a más de 90 personas, técnicos de las organizaciones de World Vision y de sus organizaciones socias, para entrenarlos en las nuevas herramientas que estábamos usando para recolectar esta información. ¿Qué tecnología usamos? Usamos nuevas tecnologías, especialmente nos basamos en un sistema de Cobo que nos permitía no usar papel. Esto fue muy importante incluso más que nada en Venezuela, porque pues bueno, ya de por sí antes de la pandemia había ciertas limitaciones para conseguir, digamos, materiales si queríamos hacer una encuesta, digamos, en papel. Esto también permitió un no uso de papel y además poder mantener aún más las distancias y demás en este contexto de COVID. Ahorita pues quisiera enfocarme en cuáles fueron los documentos, y les cedo la palabra un momento a Golda. Gracias, Paula. Pues como le estábamos mencionando, a partir de esta recabación de información, el primer estudio que hicimos con impacto de COVID es niñez venezolana entre la espada y la pared. Esto lo realizamos en abril del 2020. Ya que nosotros teníamos una intervención en 7 países, pues queríamos recoger un poquito cuáles eran las realidades y poder articular como World Vision regional una respuesta regional hacia esta población, tanto población inmigrante venezolana, menor de 18 años, como población que también estaba siendo impactada por la pandemia. Entonces, ahorita Paula les va a explicar un poco cuál fue la ficha técnica de este estudio. Te cedo la palabra, Paula. Gracias. Bueno, para este primer estudio de niñez venezolana entre la espada y la pared, recolectamos información en 6 países en el mes de abril. Pudimos obtener 392 encuestas, pero de ellas efectivas o válidas fueron solo 363. La modalidad fue presencial y en línea, dependiendo de cómo era la forma en cómo se podían coordinar en campo las diferentes oficinas de Visión Mundial en estos países donde estábamos. El muestreo pues sí fue aleatorio, pero nos enfocamos más que nada en hombres y mujeres menores de 18 años, porque como bien lo mencionó Golda, el objetivo de este documento era ver un poco cuál había sido el impacto, ver el impacto incluso también emocional, un poco era ver las percepciones que tenían sobre todo la niñez de cómo le había impactado la pandemia en su vida familiar, en su vida diaria. La cantidad de preguntas pues fueron 21. Nuestros estudios tienden a ser de pocas preguntas porque para evitar estar tanto tiempo en campo y pues bueno, en el contexto de la pandemia eso era cada vez aún más relevante, poder evitar disminuir el tiempo que estábamos en la comunidad.
Entonces, ahorita les voy a presentar un poco de los resultados que tuvimos con este estudio. Según el informe, los principales efectos, digamos, producidos por la pandemia de COVID que sufren las familias y los niños y niñas refugiados provenientes de Venezuela es la pérdida de ingresos, el desalojo de viviendas por falta de pago y la separación familiar. Casi el 39% de las personas, de los individuos, los niños que entrevistamos, que encuestamos, nos dijeron que su familia tuvo que buscar una nueva vivienda. ¿Por qué? Porque la pandemia generó pues una pérdida sobre todo en la fuente de ingresos de las familias. Entonces no podían pagar los arriendos. Entonces lo que vimos con este estudio es que muchos estaban en ese limbo de que podían ir a perder su casa. Muchos lo expresaban así, porque además de la encuesta se le hicieron como preguntas de donde sacamos un poco estas frases que ustedes ven aquí que hemos querido presentarles, donde podíamos ver un poco la percepción de ellos, cómo se estaban sintiendo en ese momento. En temas, casi el 7% pues, fueron desalojados, desafortunadamente en ese momento ya los habían sacado de sus casas, el 10% tuvo que ir a un refugio, o el 28% ya se sentía que estaba en riesgo pues, de desalojo. En cuanto a la educación, vemos un gran impacto. El 63% de los niños, niñas y adolescentes que entrevistamos en ese momento reportaban no estar estudiando, es decir, sus escuelas estaban cerradas en ese momento. Como consecuencia de estos factores, ya muchos lo habrán visto en las noticias y demás, ha sido un retorno forzoso a Venezuela de muchos de estos migrantes, pero digamos este retorno suma más o aumenta más las vulnerabilidades de estas personas, de este flujo migratorio, sobre las condiciones, sobre todo de bioseguridad, en las cuales estaban haciendo este retorno en medio de una pandemia. ¿Qué otros resultados obtuvimos? Estamos viendo una importante separación familiar. 1 de cada 4 niños se encuentran separados de sus padres durante esta pandemia. Esto puede estar siendo explicado por este retorno forzado que yo les decía. 1 de cada 3 niños se va a dormir con hambre. Veíamos esto como este mayor riesgo de inseguridad alimentaria que ellos estaban teniendo. En acceso a servicios de salud, el 34% decían no tenían acceso a esos servicios de salud. Y les decíamos, les poníamos una pregunta de percepción de discriminación. Entonces le damos varias opciones sobre que durante la pandemia quiénes sentían ellos o quiénes percibían ellos eran los grupos más discriminados. Entonces, estos niños, niñas y adolescentes nos decían que en un 57% conocían que los venezolanos estaban siendo discriminados, lo cual ya nosotros lo habíamos estado percibiendo, pero podíamos ver cómo en la pandemia incluso estaba recrudeciendo esta percepción de discriminación o esta discriminación, esta xenofobia a este tipo de grupos. Realmente también tenemos personas, 32% decían que las que viven en la calle, otro 33% decían los migrantes en general, pero aquí queríamos recalcarles eso de el 56% que piensan que le estaban discriminando a personas de nacionalidad venezolana. Golda, te sigues. Gracias, Paula. Una de las cosas, una de las ventajas del impacto que nos permitió este estudio es ver también una visión regional de cuál era la vulnerabilidad o la situación de personas migrantes en cada uno de los países. En el gráfico que acá no vemos Venezuela porque posterior a y ya lo vamos a presentar más adelante, posterior a este estudio hicimos un estudio netamente para Venezuela. El estudio que estamos presentando ahorita lo incluye, pero queríamos dar más visibilidad a los países ahorita de tránsito y destino. Como ustedes se dan cuenta, en los diferentes países el común denominador es la falta de acceso a una habitación digna, a un resguardo digno, un resguardo seguro y más importante en la población menor de 18 años, falta de acceso a los alimentos, que esto conlleva una serie de implicaciones cognitivas y físicas para la niñez, efectos que lastimosamente no se pueden mitigar previo a poder superar la desnutrición crónica, entre otros factores. Y vemos aquí también algo que nos preocupa bastante, es de que si bien los niños se quedaban en casa, también se quedan en casa en unas condiciones de hacinamiento y nos hemos dado cuenta en el tema de protección que esto puede incrementar sucesos de vulnerabilidad con la población y más cuando nos hemos dado cuenta en toda la estructura familiar, que muchas veces estos niños y niñas viven únicamente con un recurso familiar
No sabemos incluso si el recurso familiar es idóneo o no, pero hay una significativa separación familiar en todo este proceso. 40% de las personas que fueron encuestadas manifiestan que pues, no viven en condición de viviendas temporales. Esto implica que no hay una seguridad de permanencia en las habitaciones donde están y por lo mismo pues tampoco tienen esto se agrava al no tener una seguridad de un estatus migratorio regularizado, ¿no? Que esto también imposibilita este acceso a los servicios, si bien todos los derechos humanos son universales, la condición de tener un estatuto migratorio irregular conlleva esta falta de acceso a los servicios. Seguidamente, pues vamos con el otro estudio. Paula les va a presentar un poquito cuál fue el objetivo, que este ya es el segundo estudio que se elaboró para el tema de población vulnerable y el impacto de COVID. Dale, Paula. Gracias, Golda. En este segundo estudio, que se llama Espada de doble filo, riesgo de protección durante la pandemia de COVID-19, a diferencia del anterior, este fue enfocado únicamente dentro de Venezuela, en hogares venezolanos, como dijo bien Golda, en población, digamos, de origen. Les quiero compartir un poco también de ficha técnica, qué fue lo que hicimos para poder hacer este estudio. Nosotros pues ya veíamos a raíz de que habíamos hecho una línea de base en alrededor de marzo, previo a que empezara la pandemia, ya nos había mostrado algunos resultados, sobre todo en temas de protección, especialmente protección a la niñez. Entonces, a raíz de ya los resultados que nos había dado el estudio que les comentamos recientemente, quisimos ver qué estaba pasando en Venezuela, porque ya la línea de base nos estaba mostrando una situación muy precaria. Entonces, este estudio lo enfocamos en temas que tenían que ver más de protección infantil. Si bien es de protección infantil, no entrevistamos a niños porque íbamos a incluir preguntas de matrimonio infantil, violencia. Entonces, eran temas muy sensibles, por lo cual el criterio de selección fueron mujeres y hombres mayores de 18 años. ¿Dónde implementamos este estudio? En Distrito Capital y Miranda, que es la zona metropolitana de Venezuela, que digamos es la metrópolis de ellos, y lo hicimos durante una entrega de unos kits de protección personal. Eran más de 2.000 familias, si no estoy más, mi memoria no me falla, de vuelta me corregirá, que estábamos atendiendo. Hicimos una muestra aleatoria representativa de estas personas. Obviamente todo siguió con las medidas de seguridad y demás, y la encuesta era de 11 preguntas, como les digo, encuestas cortas para no permitir el hacinamiento, digamos, en el lugar donde estábamos recolectando la encuesta. Todo se hizo con Cobo, como les dije, hicimos un esfuerzo bastante grande para que toda la recolección de datos que se estuvo haciendo en Venezuela y que se sigue haciendo en Venezuela, se hace por medio de esta herramienta. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos allí? 7 de cada 10 hogares no reportaron tener que no tenían suficiente comida. 1 de cada 3 hogares percibió que perdieron los ingresos a raíz del COVID. ¿Qué veíamos en la situación un poco más de los niños? Niños y niñas separados de los padres desde marzo. O sea, les preguntamos, en 6 meses atrás, porque esto se levantó en agosto, perdón, no mencioné, les pedíamos en 6 meses atrás, ¿cómo crees que ha cambiado el tema de si los padres han migrado o no, si algún padre ha dejado la casa o no está viviendo allí contigo? Entonces, el 21% de los hogares nos decía que informaban de una nueva participación familiar, de separación familiar. Entonces, en esta separación familiar, las que ocurrieron, el 55% informaban que más padres, o sea, hombres, se estaban yendo fuera del país o a otra comunidad. Porque ¿qué vemos también nosotros en Venezuela con los proyectos que implementaba World Vision? Que hay mucha migración interna. Se van moviendo a los estados, a las ciudades donde las condiciones están mejores. Y también hay mucha variedad en la estructura familiar, porque los niños, las niñas, las mujeres embarazadas se van a los hogares que saben que tienen mejores condiciones, que tienen comida y demás. Entonces, es bien interesante ver esto porque nosotros en los proyectos también veíamos el incremento de la jefatura femenina en los hogares dentro de Venezuela. Y lo que se ve fuera es el incremento de la jefatura masculina en los hogares venezolanos que están fuera de Venezuela, es decir, que son migrantes. Entonces, esto era muy interesante ver esos resultados que nos mostraban estas encuestas.
¿Qué más nos dijo? El 7% mencionó que había un incremento, había presencia de violencia en el hogar, y otro 7% mencionó la salida de los adultos del hogar en busca de trabajo y servicios. Es decir, se veía más el incremento de las estrategias de acoplamiento, de afrontamiento ante esta nueva situación o este nuevo riesgo adicional que ponía la pandemia. ¿Qué otros resultados vemos? Nosotros preguntamos sobre trabajo infantil. El 20% informaba que el trabajo infantil había aumentado en los últimos 6 meses. Es decir, desde marzo de que inició la pandemia se veía más niños, se percibía que más niños estaban trabajando. 28% informa incremento pues, en la mendicidad infantil. Una cuarta parte también informa que los niños trabajan como empleados domésticos. 19% que los niños venden en las calles, o sea, ventas ambulantes. En cuanto a la violencia sexual o la violencia basada en género, 19% reporta un incremento. Y este es uno de los resultados pues, que más nos impactó y más nos pegó como grupo de World Vision, es el del matrimonio infantil. El 49% informa un incremento del matrimonio infantil desde marzo. Y estamos hablando, y lo vuelvo a recalcar, estos son datos del área metropolitana de Venezuela, de su capital. Entonces, es preocupante todo eso, porque incluso un 15% mencionó que los niños y niñas eran obligados a vender drogas ilegales. Entonces, lo que nos mostró este estudio es que si bien ya Venezuela estaba en un estado vulnerable, digamos, la pandemia llegó a reforzar muchas cosas que ya estaban pasando allí. ¿Golda? Gracias, Paula. A partir de las investigaciones que nosotros estamos haciendo del impacto de población migrante y COVID, también ahorita estamos elaborando futuros estudios. Hemos hecho ya el levantamiento de información de 334 encuestas en 4 estados, 2 estados fronterizos de Venezuela y 2 estados metropolitanos, tal como menciona Paula en el estudio anterior, Distrito Capital y Miranda, para conocer más a profundidad, ya después de un año de pandemia, cómo está la población dentro del país y cuál ha sido el impacto en diferentes sectores, salud, educación, nutrición. Incluso hicimos una encuesta de escala de hambre dentro del país que ha arrojado información bastante lamentable. Nosotros ahorita estamos en el proceso de diagramar el estudio y poderlo publicar. Y pues una cosa que nos ha permitido también el diseño del instrumento estadístico es levantar información también en Ecuador. Ahorita ya hicimos más de 700 encuestas en 2 puntos de Ecuador, un punto frontero con Colombia y el otro punto que es Guayaquil, que es en el centro del país. Uno pues es punto fronterizo de tránsito y otro punto de destino. ¿Qué nos ha permitido nosotros los estudios que presentamos ahorita y qué nos está permitiendo también los próximos estudios? Primero, el estudio dentro de Venezuela nos ayudó a hacer un referente y una línea de base de información que no existía. No hay otra agencia dentro del país que tenga información con tanta extensión de cobertura y con preguntas tan extensas como la que nosotros hicimos. Incluso hay organizaciones como la FAO que ya nos están citando en estos estudios porque ha marcado una línea de base no solo para nosotros, sino para otras organizaciones. A partir de estos estudios, nosotros como World Vision hemos centrado nuestros esfuerzos en los indicadores y en todos los rubros que han salido más alarmantes, es decir, nos ha permitido un enfoque programático y operativo. Los estudios han servido para eso, no han sido documentos que simplemente nos han servido para publicar, sino también nos han servido para tomar decisiones operativas, impactar de mejor manera y de manera más adecuada a partir de las necesidades de las personas. Nos ha permitido hacer abogacía con gobiernos de origen y especialmente en Colombia, en Perú tenemos acciones bastante fuertes y alianzas muy fuertes con las municipalidades locales. A partir de estos estudios nos ha permitido hacer esa abogacía porque sabemos y conocemos a las personas, conocemos sus necesidades y sabemos cuáles son las acciones que se deben de llevar a cabo en campo. Nos ha permitido hacer alianzas también con otras organizaciones. De hecho, uno de estos estudios fue presentado junto con Plan International, que es una organización amiga también de World Vision. Y ahorita estamos haciendo esfuerzos dentro de Venezuela para hacer un estudio netamente de protección, también con otras organizaciones. Pues esto yo creo que ha marcado bastante un inicio bastante fuerte y un inicio bastante científico, yo le llamo muy técnico, de por qué estamos haciendo nuestras intervenciones en Venezuela y por eso
Las operaciones en el país cada vez están impactando gente con mayor necesidad. Hemos hecho incluso, y Paula, yo creo que lo recuerda muy bien, hemos hecho tarjetas de vulnerabilidad en nuestros programas, donde hay personas que tienen incluso el 98% de vulnerabilidad a partir de varios indicadores. Entonces, la situación es muy alarmante. Junto con los estudios y con la tarjeta de vulnerabilidad, pues podemos tener una garantía que estamos atendiendo a la población más vulnerable de Venezuela. Y pues con esto cerramos, agradecerles el espacio y pues pasamos a darle la palabra a otro presentador. Gracias, Paula. Gracias. Muchas gracias, Golda, y gracias a todos por la invitación. Muchas gracias, Paula y Golda, por su dinámica presentación. Les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas al chat del evento. Seguimos con la conferencia titulada Personas con discapacidad y sus derechos frente a la pandemia por COVID-19, que nadie se queda atrás y tampoco fuera de las medidas de mediano y largo plazo, a cargo de la magíster Daniela González. Daniela González es geógrafa de profesión con estudios en análisis demográfico, población y desarrollo, políticas públicas y pobreza. Es asistente superior de investigación en asuntos sociales del CELADE, División de Población de la CEPAL, donde ha trabajado por 20 años. Se dedica a los temas de envejecimiento de la población y derechos de las personas mayores, personas con discapacidad y derechos humanos, distribución especial de la población y urbanización. Imparte clases en pre- y posgrado en estas temáticas en diversas universidades de Chile y otros países de América Latina. Bienvenida, doctora Daniela. Muchas gracias. Me gustaría saber si está bien el audio y si se ve mi presentación. Sí, está bien, sí, la estamos escuchando y también la estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradecer a la organización por la invitación. Como bien decía Carolina, en el día de hoy me voy a concentrar en un estudio que realizamos el año pasado y está recientemente publicado en enero de este año, que es una seguidilla de informes COVID que inició la CEPAL desde muy próximos a cuando la región se enfrenta a esta pandemia de COVID-19. El CELADE, la División de Población de la CEPAL, priorizó grupos vulnerables de los cuales hemos estado hablando el día de hoy. Entonces tenemos en nuestra división informes asociados a la población migrante, a las poblaciones indígenas, a los afrodescendientes, a personas mayores, a personas con discapacidad, que es el caso que me voy a concentrar hoy día. Y en primer lugar es comentarles que hay alrededor de 70 millones de personas con discapacidad en América Latina y el Caribe, que constituye uno de los grupos más excluidos de nuestra sociedad. Pero aquí me gustaría detenerme un momento porque esos 70 millones de personas en realidad es una cifra no del todo final para este 2021 o 2020, puesto que la información con la que contamos no siempre es igual en cada uno de los países respecto a la metodología con que se ha captado dicha información y tampoco está captada el mismo año. Entonces, no tenemos una cifra total de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, como si podríamos hablar más específicamente de cuántas personas mayores hay en América Latina y el Caribe, o cuántas personas, niños, niñas y adolescentes tenemos en la región, o cuántas mujeres, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos un problema de que los países no conocen realmente el total de personas con discapacidad. Y por cierto, antes de la pandemia ya estaban en situación de desventaja social, económica, frente al resto de la población. En varios estudios que hemos realizado en la CEPAL ya se había relevado esos problemas asociados a recursos económicos, a reconocimiento, a posibilidades de participar plenamente en la vida económica, social, política y cultural. Habían distintas barreras en términos de acceso, barreras actitudinales, que impiden de alguna manera su desarrollo total en la sociedad. Y esto se acentúa aún más cuando aparece el COVID-19 en nuestra región, principalmente por los riesgos de contagio y las dificultades para enfrentar los problemas que han estado asociados en esta crisis, como ya hemos visto, no solo de salud, sino que también problemas económicos y otros que han estado vinculados a ella. Brevemente, quiero comentarles que nuestra aproximación hacia las políticas públicas, hacia la medición de la discapacidad,
se centra en el modelo social de la discapacidad. Si bien todavía prima el modelo biomédico rehabilitador en la mayoría de las políticas públicas que tienen los países destinadas a las personas con discapacidad, lo cierto es que de alrededor de la década 2000 en adelante en la región se ha intentado llegar o pararnos a partir del paradigma del modelo social, principalmente porque es un paradigma desde la perspectiva de derechos, en donde situamos a las personas con discapacidad en el centro y determinamos que son sujetos de derechos. De esa forma, al sacar el modelo biomédico y rehabilitador, el cual era más bien una mirada asistencialista y consideraba a las personas con discapacidad como objetos de caridad. Al cambiar este paradigma, cambia también la forma de las acciones que los estados deben de implementar para las personas con discapacidad y con las personas con discapacidad. Hay una serie de instrumentos internacionales que protegen los derechos de las personas con discapacidad e incluso hay artículos específicos en donde se consideran cuando hay un riesgo humanitario, un conflicto armado o un desastre socionatural. Entonces, en este contexto de pandemia, de alguna manera hay una protección de los derechos de las personas con discapacidad y esta principalmente se centra en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que impera en los países que han adherido a ella. En el caso de nuestra región, de América Latina y el Caribe, hay más de 30 países que adhieren a esta convención. Otros instrumentos que no son vinculantes, pero que sí también tienen medidas prioritarias o metas y objetivos, está el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, y la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En el caso de la convención, como ya les indicaba, hay un artículo en particular que trata sobre las situaciones de emergencia, en donde indica, como ahí ustedes pueden leer, que los estados deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en estas situaciones de riesgo. Y eso es importante porque la representante del secretario general de Naciones Unidas para las personas con discapacidad durante el año pasado hizo en varias instancias llamados a los estados para que por favor dieran respuesta a estos tratados internacionales vinculantes y que los países se reflejara estas medidas necesarias. También en esa misma convención está el artículo 25 asociado al tema de la salud y el acceso a salud, el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad, cosa que sí ha ocurrido durante el último tiempo, no solo por la atención o no atención de personas con discapacidad y COVID-19, sino porque dada esta emergencia sanitaria en muchas ocasiones se dejó de dar apoyo en términos de rehabilitación o de otros tipos de acceso de salud y de atención que necesitan las personas con discapacidad y que era algo más expedito y recurrente antes de la pandemia. Y hay otro tema que es muy importante también de considerar, que está en el artículo 31 de esta convención, y es el tema de los datos. Nosotros ya les adelantaba que teníamos problemas con los datos para caracterizar a las personas con discapacidad, datos oportunos, datos actualizados de distinto tipo en fuentes como las encuestas de población, los registros administrativos y los censos de población. Pero ahora con esta situación de la pandemia de COVID-19, también hemos advertido, y fue lo que nos pasó el año pasado cuando empezamos a hacer investigación, que no hay información de personas con discapacidad asociadas a cuántos de ellos se han contagiado de COVID-19, cuántos de ellos han fallecido por efecto de del virus. Entonces, no estamos pudiendo realizar estudios más acabados de cómo ha impactado en términos de salud
y de mortalidad en este grupo específico de la población. Hay experiencias de algunos países, hay apoyo, por ejemplo, en el Perú, hay alguna información, pero no es una situación sistemática que uno esperaría poder contar con ella a un año del inicio de la pandemia. Entonces, eso también es muy importante, que no hay una real visibilidad estadística, pero ahora, además, en este contexto de pandemia, tampoco hay esa información. O para situaciones como ahora, como para la vacuna. ¿Cuánta población objetivo tiene discapacidad? ¿Solo las que tienen un registro administrativo y están inscritas? No todos los países cuentan con un registro único de personas con discapacidad y no todas las personas con discapacidad están inscritos en ello. Entonces, ¿cómo vamos a saber la población objetivo para ello? Entonces, es importante considerar estas barreras que nos enfrentamos en términos de investigación. Esta información que ustedes tienen acá, que es el porcentaje de personas con discapacidad, proviene de los censos de la década de 2010. Hemos utilizado esta información porque los censos recopilan la información de toda la población, es decir, se realiza en todo el territorio, pero como ustedes pueden advertir, las fechas que se han realizado los censos, la mayoría es más cercano al inicio de la década del 2010. Y solo estos 3 países que tengo en amarillo, Colombia 2018, Guatemala 2018 y Perú 2017, incluyeron en sus censos preguntas para captar a las personas con discapacidad. Y son los que se centra el estudio y los datos que voy a entregar en las láminas que siguen. Como vemos, el porcentaje de población con discapacidad en Colombia no supera, es menor que el 5%, en el caso de Guatemala incluso es muy cercano al 3%, y en el caso de Perú es alrededor del 10% de la población peruana. Y en primer lugar, lo que hay una tendencia en general en los 3 países es que las personas con discapacidad tienen una estructura de población más envejecida que el resto de la población nacional, ¿ya? Entonces, esto podría generar que hayan casos más complejos de COVID-19, principalmente porque a mayor edad hay mayores enfermedades crónico-degenerativas que podrían incidir en una complejidad mayor de los casos de COVID-19. Vemos que en las edades iniciales e intermedias no hay un porcentaje tan alto de personas con discapacidad. Esto va aumentando desde alrededor de los 30 años en adelante. También se advierte que hay una predominancia, sobre todo en las edades mayores, a un mayor porcentaje de mujeres con discapacidad. Pero también es importante tener en cuenta el tipo de discapacidad o de limitación que presentan estas personas. Y por cierto, los censos no abordan todos los tipos de discapacidad, pero se concentran principalmente en los que hay una mayor representación. Si tiene limitaciones para ver, para oír, para moverse o caminar, para hablar, para relacionarse con los demás, para entender o comprender, agarrar o tomar cosas, comer y vestirse. Y en el caso de Colombia en particular, esta última vez preguntó algo que no está dentro de las recomendaciones internacionales, las deficiencias respiratorias y cardíacas. Entonces podemos apreciar que las barras azul es el porcentaje de personas que tienen una discapacidad visual, y por ende vemos que es como la que presenta la mayor representación. Luego está oír y le sigue mover y caminar, moverse o caminar. Entonces vemos que según esta forma de medir discapacidad, son esas 3 las más importantes. Ahora, ¿qué es relevante? Que las medidas que se tomen para apoyar en instancias de la pandemia, también hay que tener en cuenta los tipos de discapacidad, incluso para cómo entregar la información necesaria a las personas con discapacidad para saber cómo protegerse durante la pandemia, qué medidas tomar para no contagiarse o para disminuir los contagios, porque sabemos que
hay una mayor probabilidad en algunos de ellos de contagiarse, por ejemplo, si tienen dificultad para lavarse las manos, para no poder tener esa recomendación asociada a no tener un contacto tan cercano con las personas. Y por cierto, también en estas cuarentenas estrictas, que las personas que necesitan apoyos en sus cuidados. Entonces, es muy importante considerar tanto la estructura etaria en términos de género, como también los tipos de limitación. Otra situación importante es que una cosa eran los porcentajes que veíamos a nivel individual, y por ende, qué pasaba con el porcentaje de personas con discapacidad, y aquí tenemos el porcentaje en donde los hogares tienen a lo menos una persona con discapacidad viviendo en ellos. Y aquí vemos que el panorama cambia. Guatemala, que tenía menos del 3% o alrededor del 3% de personas con discapacidad, aquí el 14% de familias o de hogares tiene a lo menos una persona mayor viviendo en ellos. El 10% en Colombia y en Perú el 26%. ¿Y qué pasa? Aquí hay una mayor demanda de cuidado durante esta crisis sanitaria, pero también hay un recrudecimiento de la carga de las tareas que suponen para las mujeres. También se ha apreciado que en hogares, y particularmente en hogares muy hacinados, en donde hay un grupo alto de personas viviendo en ello, con estas cuarentenas estrictas, ha aumentado la violencia de género y ha aumentado la violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidad. Como ya les decía, en los hogares donde hay un mayor hacinamiento, que en este caso tenemos asociado a áreas urbanas y rurales, en el caso de las áreas rurales hay un mayor porcentaje de hacinamiento, principalmente en, un segundo que no logro, en Guatemala hay altos porcentajes de hacinamiento. En Colombia no es tanto el porcentaje, particularmente tanto en áreas urbanas como en rurales, pero sí podemos apreciar en Guatemala. Hemos visto que en las áreas de las ciudades con altos hacinamientos ha habido un mayor riesgo de contagio. Algo parecido pasa con el acceso a servicios básicos como agua y saneamiento. Entonces, estas situaciones de menor acceso inciden también o aumentarían el riesgo de contagio. Algo pasó que, ahí sí. Otra cosa que nos interesó relevar en el documento es que no solo nos debemos concentrar en estas cifras agregadas a nivel nacional. Y en ese sentido, el censo de población nos permite llegar a escalas territoriales menores. Y principalmente, como ahí se indica, el territorio importa. El territorio importa porque ahí es donde la población reside, porque en estos lugares e instancias más locales, de gobiernos locales, donde se toman las decisiones, es como hace un rato contaba la colega, en los servicios de salud primaria han estado enfocados ahora en la vacunación, durante la pandemia en el apoyo en algunos países para también el apoyo a las personas contagiadas. Entonces, podemos ver aquí el análisis de 3 ciudades, Bogotá, Lima y Ciudad de Guatemala, en donde podemos caracterizar a la población con discapacidad, el porcentaje asociado a cada uno de sus municipios, distritos que residen, donde se localizan, cuáles son las áreas donde hay mayor hacinamiento en esa misma escala territorial y poder hacer análisis más específicos para que las acciones de política pública sean dirigidas en instancias más locales y no contar solamente con esa información a nivel nacional. Luego empezamos a analizar cuál era la situación del nivel de instrucción y la asistencia escolar de las personas con y sin discapacidad. Y lo que se pudo advertir es que hay un rezago en el nivel de instrucción, hay una menor asistencia escolar y que esto podría acentuarse aún más
después de la crisis, en este contexto de crisis, si no se implementan estas acciones específicas, principalmente porque cuando los chicos dejaron de ir al colegio por estas cuarentenas tan estrictas que vivimos principalmente el año pasado, los niños y niñas con discapacidad en muchas ocasiones no pudieron seguir cuando la escuela pudo hacer clases online, porque no contaban con un acceso a internet, no contaban con un computador adecuado para que ellos se pudieran conectar. Entonces, la preocupación que viene post pandemia es que estos chicos puedan volver a integrarse a estas escuelas, y también, si esto se alarga, porque, por ejemplo, en el caso de Chile, la idea era que iban a iniciar las clases el 1 de marzo, pero la situación nuevamente está compleja y los niños, no todos, pero en su mayoría, están teniendo siguen con clases online o incluso con una situación un poco híbrida, de ir unos días a clase, otros no, pero los niños con discapacidad que estaban yendo, probablemente no lo van a hacer, porque pueden tener algunas enfermedades que son mucho más riesgosas en contexto del COVID. Entonces es importante considerarlos durante la crisis y buscar todas las instancias para que ellos puedan seguir conectados con sus compañeros y seguir guiando las clases, pero también es importante en el caso de cuando esté la vuelta a clase. Y bueno, el acceso a TICs, vemos que hay un porcentaje mucho menor de uso en las personas con discapacidad, y es muy relevante que ellos tengan acceso, principalmente para poder acceder a la información de distinto tipo, pero también para disminuir el impacto negativo de ese distanciamiento físico y el confinamiento. No solo es tener acceso a estas tecnologías, no es solo tener acceso al Internet en el hogar, sino que también es importante que sus equipos estén adaptados para el tipo de limitación que ellos presentan. Entonces, ese computador debe estar adecuado para una persona que es ciega, para una persona que es sorda, o los que tienen problemas en la movilidad. Eso es muy relevante para que se pueda disminuir este impacto negativo. ¿Y cuál es la importancia también de tener un enfoque interseccional como eje transversal de las políticas públicas que los estados estén incluyendo? Y en ese sentido es importante que estas situaciones de desigualdad que hemos estado hablando se interrelacionen. Entonces, género, clase, etnia, raza, edad, discapacidad, no podemos pensarlas como por separado, sino que hay que concebirlas como algo interseccional. Y de ahí el mensaje hacia los estados es que todas las acciones que atañen a las personas con discapacidad, como ya les decía al inicio, sea a partir del enfoque de derechos, para asegurar que nadie se quede atrás, ni tampoco fuera de estas estrategias, no solo actuales, sino que a mediano y largo plazo. En varios foros del año pasado de personas con discapacidad, ellos decían, lo que estamos enfrentando ahora no es nada nuevo porque ya lo hemos vivido desde antes. Ahora se ha agudizado, se ha visibilizado mucho más lo que experimentamos de hace varias décadas. Lo relevante sería que de esto aprendiéramos y pudiéramos avanzar a largo plazo en mejorar las situaciones que ellos experimentan a lo largo de su vida. Los países sí han hecho acciones durante el año pasado y en favor de las personas con discapacidad. Quizás no con la rapidez que esperábamos, quizás no siempre en todos los países, pero sí hemos visto que han diseñado sistemas para asegurar que la información relevante se proporciona en formatos accesibles, considerando lengua de señas o subtitulado, centros de salud familiar a escala local que entregan información sintética, clara, organizaciones de la sociedad civil que han estado muy organizadas para tener
para apoyar en esta situación, elaborando mascarillas transparentes para personas sordas. También en instancias de confinamiento y cuarentena, varios países han gestionado permisos especiales para niños y niñas con espectro autista que puedan salir a espacios públicos. El tema del cuidado, el apoyo a las cuidadoras, también algunos países han tomado iniciativas al respecto. Estas redes de apoyo comunitario, de voluntariado, que también ha sido relevante en estas instancias, ¿ya? Entonces, sí, han habido, pero necesitamos más. Necesitamos que lleguen a toda la población de personas con discapacidad. Y algunas de las recomendaciones, para ir terminando, son fortalecer la protección de los derechos de las personas con discapacidad, considerando la Convención, la Agenda 2030, el Consenso de Montevideo. Estos instrumentos colocan a las personas de discapacidad en el centro y, por tanto, ellas deben, a partir de ser sujetos de derecho, deben participar en todas las etapas de las medidas que toman los estados, en la planificación, en la implementación de ellas y en la rendición de cuentas. También hacer un llamado a la importancia de esta información estadística actualizada, que, como ya les decía, escasea en la región. Necesitamos información de cómo ha evolucionado el COVID-19 en este grupo de población. Hay que dar una respuesta inclusiva en la pandemia en el caso de los países. Las cuarentenas deberían asegurar el acceso pleno a suministros para la vida y la salud. Y, por cierto, los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades y accesibilidad establecidos en la Convención es un pilar fundamental durante la gestión de esta pandemia, pero también en las acciones a mediano y largo plazo. Solo para terminar, agradecer la invitación, comentarles que la CEPAL tiene un observatorio de COVID-19 y respuesta, en donde hay una serie de documentos asociados a temas económicos, de salud y de poblaciones específicas. Nosotros realizamos un diálogo el año pasado sobre personas con discapacidad y derechos, en donde participaron personas con discapacidad, encargados de gobierno y de la academia, donde hay un documento al respecto, y les dejo el documento también que sale de alguna manera de esta presentación y con resultados con mucho mayor detalle. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela, por su muy pertinente aporte a nuestra jornada. Luego de este excelente panorama sobre las vulnerabilidades y desafíos que nos viene planteando la coyuntura por el COVID-19, invitamos a todos nuestros ponentes para dar inicio a nuestro panel de cierre, moderado por la doctora Paola Roldán. Paola Roldán es economista con maestría en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales de la Universidad de los Andes, con experiencia en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Consultora para diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en Colombia, Estados Unidos y Honduras en temas de monitoreo y evaluación de proyectos sociales, especialmente en temas de violencia basada en género. Durante 7 años fue profesora de la Universidad del Norte, donde enseñó e hizo investigación en econometría aplicada y evaluación de impacto. También fue directora de nuestro Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico durante 2 años. Bienvenida, profesora Paola, y reiteramos la invitación a nuestros asistentes a participar con sus preguntas a nuestro panel utilizando el chat. Gracias, Carolina. Gracias a todos por sus excelentes presentaciones y definitivamente el esfuerzo tan grande que hicieron para recoger información en tiempo récord para alimentar el diseño de políticas en estos momentos tan importantes. Lastimosamente tenemos muy poquito tiempo para las preguntas, entonces les voy a pedir que sean muy breves en sus respuestas. Vamos a empezar con Arachu. En uno de sus documentos usted menciona que una de las prioridades para lograr la equidad en salud de las mujeres, niñas y adolescentes es el incremento del gasto público en salud y en programas sociales. Y usted enfatiza que el diseño de programas debería ser adecuado a las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. Y para ello se requiere incluir
a estas comunidades y sus líderes comunitarios en el diseño de política. A mí eso me parece súper importante y no se hace siempre. La pregunta es, ¿por qué esta inclusión de las personas más vulnerables en el diseño de políticas cobra mayor importancia en un contexto de pandemia y post-pandemia? Bueno, es muy habitual que las políticas públicas se formulen sin la participación de las personas que pueden estar más beneficiadas por estas políticas. Y estas personas son las que conocen mejor cuáles son su situación, qué necesidades tienen. Por ejemplo, hay veces que se formulan programas de transferencia económica, pero para poder acceder a esas transferencias hay que documentar una serie de papeles, por ejemplo, contrato de electricidad, y quizás la familia vive en un hogar sin electricidad y no tiene ese contrato y eso le hace no elegible. Entonces, son a veces políticas que serían muchísimo más adecuadas si se tuvieran. Eso era solamente un pequeño ejemplo de cómo muchas veces las intervenciones no están adecuadas a esas necesidades. Entonces, sobre todo en una situación de pandemia, se pueden hacer lineamientos muy generales. Por ejemplo, lo hemos visto con las medidas de quedarse en casa. Esas medidas de quedarse en casa funcionan muy bien, por ejemplo, para alguien como yo, que soy profesora en una universidad. Pude cambiar mis clases a darlas por internet. He seguido mis investigaciones desde la comodidad de mi casa y yo sigo percibiendo mis ingresos. Y sin embargo, muchísima gente vive en América Latina, vive al día y tiene que salir a la calle para conseguir ingresos. Entonces, hay medidas que se pueden hacer desde la perspectiva de un profesional que tiene ciertas comodidades, pero que muchas veces son desacertadas para muchos millones de personas. Y eso es un ejemplo de la necesidad de incluir a estas personas finalmente en las decisiones que afectan a su propio destino. Muchísimas gracias. Para Daniela González, bueno, tengo varias preguntas, pero me va a tocar priorizar, y una de ellas es, usted hablaba de las políticas públicas para las personas con discapacidad deberían diseñarse a partir de un enfoque de derechos. Yo no sé en la región, en términos generales, en qué momento estamos. ¿Las políticas públicas se diseñan desde un enfoque de derechos o no? Bueno, lo cierto es que no todos los países están diseñando políticas para las personas con discapacidad desde el enfoque de derechos. Como yo les comentaba, también está y prima en varios de ellos este enfoque biomédico o asistencialista. Entonces, pero sí hay esfuerzos, por ejemplo, en el caso tenemos a Costa Rica, Uruguay, el Estado de México también, de Ciudad de México, han ido mejorando sus legislaciones y sus políticas públicas para llegar a esa instancia. Pero lo cierto es que todavía no es algo que esté presente en todos nuestros países. De hecho, yo creo que ni siquiera en general o la sociedad como un todo entiende este enfoque y este paradigma desde lo social y vinculado al tema de derechos y las personas con discapacidad, en donde la forma de entender este enfoque ya no se centra en la limitación física o psicosocial de las personas, sino que en las barreras que genera la sociedad y los entornos. Y esa nueva conceptualización yo creo que ni siquiera ha llegado a todos los técnicos que diseñan las políticas públicas en los países de la región. Y en eso hemos tenido tenemos que realizar y seguir haciendo esfuerzos para que esto esté presente en todos ellos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta para Diego
y es un poco cuáles serían las fuentes de información que se requerirían para identificar cuáles son las familias vulnerables a los shocks de ingresos. Supongo yo que estas fuentes de información deberían ser más en tiempo real y ahí la dificultad de hacerlo. Entonces, ¿cómo sería un poco o cómo lo han pensado? Sí, no, es una excelente pregunta, ¿no? Y ahí el desafío para los gobiernos. Si tú hacías esta pregunta hace 10 años, ¿no? La respuesta habría sido no existe, ¿no? Pero hoy es distinto. Hoy es distinto, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo donde los gobiernos han invertido mucho dinero en registros administrativos, en sistemas, ¿no? Que, por ejemplo, pueden ser integrados entre distintas oficinas dentro del gobierno. También vivimos en un contexto en el que hay mucha información, por ejemplo, ¿no? Podemos pensar en datos que se emiten con los celulares, etcétera, y si bien no son perfectos y no cubren a todos, ¿no? Bajo ningún motivo, sí tienen un poco de información residual que puede complementar a los sistemas que tenemos, ¿no? Un ejemplo, más allá de la pandemia, supongamos que alguien experimenta, no sé, una enfermedad, ¿no? Y tiene que recibir atención médica, ¿no? Y eso implica que le está dejando de trabajar, y supongamos que esta persona es informal. Si el gobierno tiene los registros en el Ministerio de Salud para identificar a esta persona y los puede cruzar con los registros que tienen para los beneficiarios, ¿no? Esto sería una buena fuente de alerta temprana casi en tiempo real para mejorar la focalización, ¿no? Otra forma de hacerlo es que todos los países tienen buros crediticios, ¿no? Donde tienes datos acerca de la gente que se presta, pero también a veces de la gente que deja de pagar sus cuentas en los servicios básicos, ¿no? Eso es un indicador de que probablemente no te está yendo bien si dejas de pagar el agua, ¿no? Y eso podría ser también incorporado. Entonces, hay un espacio para colaboración entre agencias del gobierno, especialmente en países que ya tienen esta infraestructura de datos, ¿no? Y también para asociaciones público-privadas para hacer un mejor uso de esta información que ya se está generando, ¿no? Y que podría ser útil. Ahí siempre con el caveat de que obviamente no es perfecto, ¿sí? Y hay gente y algunas poblaciones que se van a quedar fuera, pero es todavía una mejora, ¿no? Al status quo. Ok, muchas gracias. Para Paula Martes y Golda, bueno, súper impresionantes, impactantes los resultados y sobre todo con lo que se relaciona a la vulneración de derechos de niños y niñas relacionados con el aumento del trabajo infantil, el incremento en el matrimonio infantil y en la violencia sexual infantil. Un poco como que han pensado qué medidas tomar, cómo hacer para afrontar estos problemas. Bueno, a nivel operativo, nosotros ahorita contamos con redes locales de protección, de organizaciones de protección local, ya sea protección social o protección especial. Dentro de Venezuela, por ejemplo, tenemos ahorita una red de organizaciones que estamos fortaleciendo tanto en el conocimiento de temas de protección social, protección especial, que nos permita a nosotros entender un poquito más la dinámica comunitaria, pero dotarlos al mismo tiempo de conocimiento técnico para prevención de cualquier tipo de vulnerabilidad. Yo creo que también el fortalecer comunidades y el fortalecer a la misma población que ha sido vulnerable en cualquiera de sus derechos, potencializa también su incorporación o tal vez sobrellevar la situación, y en el caso de población migrante en tránsito y en destino, también nos hemos dado cuenta que este fortalecimiento de ellos mismos tienen una agencia propia que pueden garantizar la integración social y socioeconómica de sus países. Creo que es de verlo desde ese punto de vista también, no verlos como sujetos pasivos, sino como sujetos activos también, tanto de la niñez como de las personas adultas. Gracias. Paula, ¿va a complementar algo? Sí, yo complementándolo, digamos, desde mi área un poco más de expertise, que era lo que apoyaba en el equipo, o que apoyaba en el equipo de Visión Mundial, lo que estos datos nos mostraron y los resultados que vimos, además que tuvieron, digamos, una respuesta operativa, como bien lo menciona Golda, digamos, nos convenció más como equipo la necesidad de tener un sistema que nos esté permitiendo monitorear constantemente estas comunidades. Entonces, obviamente el espacio aquí no daba para mostrar todo eso, pero con el equipo pues se formó todo un sistema con diferentes herramientas que por lo menos dentro de Venezuela nos está permitiendo y le está permitiendo al equipo, porque yo no estoy con ellos, le está permitiendo al equipo tener información, digamos, constantemente
de cómo está evolucionando las escalas de hambre, las estrategias de afrontamiento y demás. Porque si no escuchamos lo que la población nos está diciendo o sea, nos quedamos con datos rezagados y no les estamos dando información o la respuesta correcta. Y lo que estamos viendo es que con este flujo migratorio de personas de Venezuela y las personas dentro de Venezuela, las condiciones cambian constantemente, no simplemente cambiaron por esta pandemia. En Venezuela los precios cambian constantemente, las condiciones de cómo afrontarlo cambian día a día. O sea, es una labor titánica de mantenerse un poco al día de lo que están experimentando las poblaciones. Gracias, Paula. Por acá tenemos una pregunta del público y dice, todas las presentaciones evidencian las nuevas vulnerabilidades de la población que aún antes de la pandemia eran vulnerables. Todos recomiendan políticas que requieren más recursos. ¿Qué tan realista en un contexto de corto y mediano plazo donde la mayoría de gobiernos tendrán que tomar mediciones que limiten el gasto fiscal? ¿Qué tan realista es este incremento del gasto público? ¿Puedo responder? Sí, adelante. Claro. Todos los gobiernos, todos los países de la región han aumentado para responder a la pandemia su gasto público en salud. O sea, los presupuestos han surgido de algún lugar. El tema es, ha habido dinero que ha estado disponible para afrontar y por qué ese dinero no está disponible para reforzar los sistemas de salud. Y también pensar en un medio y largo plazo de la necesidad, o sea, la pandemia ha revelado las fragilidades de los sistemas de atención. Y esa inversión que ha salido, parece que ha salido de un sombrero, pero ¿por qué no se utiliza para reforzar los sistemas de atención? Más allá de esa respuesta inmediata a la pandemia. Al fin y al cabo, invertir en mejorar los sistemas públicos de salud lo que puede es facilitar una respuesta mucho más rápida y menos costosa, tanto en términos de recursos como en términos, sobre todo, de vidas humanas. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere responder? Claro. Adelante. Sí, un poco la pandemia también ha generado un empujoncito para que muchos actores no tengan la voluntad política para hacer cambios. Y eso puede explicar por qué el dinero ha aparecido del sombrero mágico, como dice Arachu, ¿verdad? Creo que la pandemia genera a los gobiernos, ¿no? Y a los asesores de política esta oportunidad de oro para ponerse a trabajar de manera conjunta, ¿no? El otro tema también es el tema de que no todo es dinero, en realidad, ¿no? Hay muchas formas de mejorar la eficiencia en la que hacen las cosas, ¿no? O de implementar ideas creativas para mejorar, por ejemplo, la focalización de programas, ¿no? O hacer partnerships entre los gobiernos subnacionales o centrales o entre el sector privado también, que no necesitan dinero, necesitan voluntad política. Y la pandemia quizás nos pone en este común denominador que pueda que las cosas sean posibles. Gracias. No sé si tenemos tiempo para otra pregunta o ya estamos sobre el tiempo para... ¿Qué me dice Carolina? Tenemos 10 minutos más. O sea, perfecto. 10 minutos más, sí. Perfecto. Bueno, entonces, para Sandra, que mencionaba un poco sobre la parte de salud mental, y si algo pienso que, como además de todo lo que hemos mencionado, ha salido mucho más a la luz pública, son los problemas de salud mental. Y, entre comillas, puedo pensar o puedo ver algo positivo en el sentido de que empiezo a ver que hay un poquito menos estigmatización, que ya vemos que todos somos vulnerables y en cualquier momento cualquiera de nosotros podría tener episodios de ansiedad, ataques de pánico, bueno, cualquier tipo de este tipo de enfermedades mentales. Entonces, esta desestigmatización a mí me parece súper importante. Entonces, Sandra, si podrías ampliarnos un poco más acerca de los resultados encontrados acerca de este tema y cómo estos resultados varían por municipio. Ok, sí, Paola. Específicamente apareció el fenómeno en dos preguntas, en una en la que le preguntábamos a las personas sobre cuáles eran como por el contexto de la pandemia, cuáles habían sido como las principales situaciones que estaba viviendo,
y dentro de ella, dentro de las 3 que las personas priorizaron, quedó en el listado de las primeras 10 el sentirse estresado, preocupado y deprimido. Eso está siendo parte pues, de los análisis que estamos haciendo ahora, y obviamente yo creo que también en la línea, como lo dices, significa que a las personas ya no están tan preocupadas o tan asustadas por decir que están deprimidos, porque no, quizá no tienen el temor de que los vayan a juzgar porque, ok, está deprimido, entonces vaya al psicólogo, sino que realmente se está volviendo en algo generalizado. Pero las razones, yo creo que es lo que se convierte en algo ahora importante, las razones de esa situación de sentirse estresado, preocupado, deprimido, es lo que ahora vale la pena como explorar. Nosotros encontrábamos en algunas de las preguntas de la encuesta que mientras que los estudiantes les estaba generando un poco sentido de ansiedad, el hecho de tener que estar ahora recibiendo todas sus clases desde las casas, a los jefes de hogar lo que les está generando esa sensación es el hecho de no poder salir a buscar los recursos económicos para su hogar, por ejemplo, o el ver que tienen la percepción de que van a caer en pobreza de manera pronta si las condiciones de aislamiento, por ejemplo, se mantienen. Entonces, definitivamente se ha hecho notable, ha resurgido el tema, que de alguna manera en los años previos quizá no era que estuviera tan alejado, porque en Colombia hemos estado preocupados por el tema de la salud mental, pero quizá la razón por la que estábamos preocupados era por el evento final, que era el tema de los suicidios. Ahora nos estamos preocupando un poco más por el contexto, las situaciones que está generando el proceso de aislamiento y todo lo de la cuarentena, para que eso termine afectando la salud mental de las personas. En términos de municipios, nosotros encontramos algunos datos que, por lo menos para Barranquilla y área metropolitana, el municipio donde el mayor porcentaje de la población señaló presentar sentimientos de estrés, preocupación y depresión fue Soledad. Sabemos que es uno de los municipios que actualmente viene presentando bastantes retos en términos de incluso de población migrante, del alto volumen de población que hay en ese territorio y bastante diferencias sociales que hay en ese municipio, pero le sigue Barranquilla, donde el 29% de las personas respondieron presentar ese tipo de sentimientos, estar presentando ese tipo de sentimientos durante la época en que hicimos la encuesta, que fue en septiembre del año pasado. Entonces, estoy de acuerdo contigo que se viene a destacarse el tema y ahora toca profundizar en cuáles son las motivaciones diferenciales por género, por grupos etarios, del por qué se están surgiendo o están pudiendo expresar esos sentimientos de estrés y de angustia ahora en el contexto de COVID. Gracias, Sandra. Para Arachu, otro de los aspectos que mencionas en los documentos, y es que es indispensable que las políticas públicas se establezcan con perspectiva de género. A mí esto me parece súper importante, pero siento que muchas veces la perspectiva de género se confunde con estadísticas desagregadas con género, solamente estadísticas desagregadas por género. Esto es una parte, pero va más allá. ¿Podrías explicarnos con un ejemplo en el tema de la salud o como prefieras un poco de qué se trata esto de políticas públicas con perspectiva de género? Estoy completamente de acuerdo en que las estadísticas no solo, aunque estén desagregadas, están desagregadas por sexo al nacer. No es ni siquiera una perspectiva de género y eso se confunde continuamente, incluso en publicaciones en buenas revistas. El tema del género tiene que tener en cuenta, o sea, las políticas con un enfoque de género tienen que tener en cuenta los roles asignados a distintas personas por sus características precisamente que se les ha atribuido, que normalmente en la mayoría de casos suele coincidir el sexo con el género, no en todos. Pero, por ejemplo, en América Latina y el Caribe es muy común que sean las mujeres quienes son las cuidadoras de sus familiares, tanto de sus hijos e hijas como de las personas de mayor edad. Entonces, tener en cuenta esa perspectiva de género en la respuesta a la pandemia requiere saber que no es lo mismo los roles que tienen atribuidos los hombres por la mayor parte, que no son, en la mayoría de casos, no son cuidadores de familiares, mientras que las mujeres suelen serlo. Entonces, cuando, por ejemplo, las mujeres que las personas que han tenido que atender a sus hijos e hijas en edad escolar, en la mayoría de casos son sus madres. Entonces, imaginémonos lo que eso representa para su carga
de cuidado y a la que se suma a su carga laboral. Entonces, eso lo que hace es puede aumentar todavía la brecha que ya existe entre los distintos géneros. Entonces, eso es un ejemplo y por qué es tan necesario tener en cuenta esa perspectiva. Gracias. Muchas gracias a usted por su respuesta. Bueno, me dicen cómo estamos de tiempo. Carolina, ¿podemos seguir con otra ronda de preguntas? 2 minutos más, profe. Perfecto. A mí me gustaría preguntar, a mí me encantan los temas de género, pero también la parte de recolección de información, y todos ustedes hicieron un esfuerzo súper importante para ello. Y, por ejemplo, me gustaría que por lo menos Diego y Daniela al menos, y si los demás quieren participar un poco más también, sería súper interesante, pero que nos contaran un poco, por ejemplo, Daniela hablaba de no se tienen muchos datos acerca de la población con discapacidad. Si aquí hay personas interesadas, o por ejemplo en el OCSA, dado que las estadísticas que se recolectan y las investigaciones que hacen los profesores de la universidad es súper importante para el diseño de política regional, si estuvieran interesados en recolectar información sobre personas con discapacidad, ¿qué sería lo mínimo, como las recomendaciones mínimas que deberían tener en cuenta para incluir estas preguntas en sus formularios? No sé, como qué documentos de política internacional o de lineamientos internacionales deberían seguir para incluir estas preguntas. Y, por ejemplo, a Paula y Diego, que hicieron preguntas online, un poco que si queremos hacer encuestas online o preguntas online, como a qué desafíos nos vamos a encontrar, qué deberíamos como tener en cuenta en términos de sesgo, representatividad, un poco como qué deberíamos tener en cuenta y cómo atenuar esto, si tenemos tiempo. Gracias. Ya, bien. ¿Parto yo? Sí, bueno, hay recomendaciones internacionales que han realizado el Grupo de Trabajo de Washington de Medición de la Discapacidad, en donde ellos hacen recomendaciones dependiendo del instrumento de medición que se va a utilizar. Entonces, hay una propuesta de un set corto de preguntas sobre discapacidad, y más que discapacidad, de las limitaciones funcionales que tienen y psicosociales que tienen las personas para incluir en los censos. Un set de preguntas más grandes para encuestas y otro set para preguntas específicamente para niñas, niños y adolescentes que se incluyen en estas encuestas que realiza UNICEF. Entonces, tenemos ya esas recomendaciones que son a nivel mundial y que se han utilizado, y además se está conformando un grupo de trabajo a nivel de América Latina y el Caribe, asociado a este grupo mundial, en donde están los institutos de estadística de todos los países para fortalecer la medición de la discapacidad en estos distintos instrumentos, y olvidé decir también los registros administrativos y el registro único de personas con discapacidad, para que sea desde una perspectiva de derechos. Entonces, tenemos un gran apoyo internacional, y los países también están muy interesados, sobre todo los institutos de estadísticas, de mejorar y fortalecer este tipo de información muy relevante para las políticas y las acciones de los gobiernos. Gracias. Gracias. No sé, Diego. Claro, mil gracias. No, creo que es una excelente pregunta. O sea, otra cosa que la pandemia nos ha impulsado a hacer es ser un poco creativos y usar métodos poco convencionales, ¿no? Y la gran pregunta es hasta qué punto podemos utilizarlos. Tengo dos reflexiones al respecto. La primera es que depende de la pregunta que queramos responder, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos utilizar y reclutar a la gente mediante Internet y tratar de estudiar una pregunta que sea internamente válida, ¿no? En el caso, por ejemplo, un ejemplo de nuestro trabajo fue que claro, esto coincidía con el diseño de regresión discontinua para evaluar el impacto del programa en Bolivia. No es representativo, pero es internamente válido y nos da una buena aproximación, ¿no? Otros experimentos que se pueden hacer, como Survey Experiments, etc.
o análisis, digamos, agrupando por países y entre niveles de ingreso, asumiendo que el sesgo es el mismo para todos los que están en la encuesta. Eso sí podemos hacer. Lo cual, por ejemplo, en mi caso no podemos hacer, es decir, mira, esta es la tasa de desempleo en Colombia, ¿no? Medida con nuestra encuesta. O sea, si yo te digo eso, ni yo me lo creo, ¿no? Porque es claramente una muestra sesgada con gente que está no simplemente con acceso al Internet, sino que se conecta a redes sociales, ¿no? El segundo punto es cómo solucionar, ¿no? Hay distintas formas. Ex ante, tratando de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Ex post, con métodos estadísticos. Yo soy muy escéptico de ellos porque requieren observar muchas cosas, ¿no? Pero el punto es que no observamos las cosas, entonces es muy difícil corregir, ¿no? Entonces yo creo que es más que todo un tema de qué queremos contestar y ser prudentes y conscientes también de los potenciales sesgos, y a medida que el acceso se incremente, seguramente los sesgos se van a minimizar también. Gracias, Paula o Golda. Sí, muchas gracias por la pregunta. En nuestro caso, a diferencia de la investigación de Diego, nuestros individuos, o sea, las personas a las que le aplicamos esto, no llenaron la encuesta, o sea, no era por autollenado. Lo que nosotros hicimos fue enfocarnos en los encuestadores. Entonces, ¿qué buenas prácticas o qué nos previno a nosotros el sesgo? Hacer un buen entrenamiento de ese equipo. Nosotros en el equipo regional lo que hacíamos era, definíamos el marco muestral, teníamos las bases de datos de las personas, de las áreas donde posiblemente podíamos hacer estas encuestas, y elaborábamos el marco muestral. Y había una labor titánica, porque no lo voy a decir que fue sencilla, de capacitar a las personas, no solo en cómo seleccionaban a las personas que estaban aptas para aplicarles la encuesta, sino también en cómo ellos interpretaban las preguntas. Esa labor de capacitación fue bastante intensiva, sobre todo en el último estudio, que incluía preguntas sobre todo de violencia, de matrimonio infantil, de trabajo infantil. Entonces, para nosotros, en nuestro caso de World Vision, lo clave fue definir muy bien, tener el marco muestral, tener un muy buen instrumento. Nosotros lo que hacíamos era basarnos, por ejemplo, preguntas que puedan estar en encuestas de demografía y salud, si tenemos que ver algo de salud. Las encuestas del grupo de Washington son, digamos, nuestra base cuando vamos a preguntar por discapacidad, porque incluso en todas las actividades que hace World Vision incluye esta información, porque tenemos pues, ahora solamente no se pueden desagregar los datos solo por sexo, tienes que saber cuántas personas están embarazadas, si tienen algún tipo de discapacidad y demás, para poder dar una respuesta más integral. Entonces, en nuestro caso, la buena práctica en este contexto de COVID es irse a nuevas tecnologías. Nosotros fue bastante duro hacer el paso a nuevas tecnologías usando COVID, usando todas estas herramientas, y el capital humano. A nosotros entrenar a las personas, a veces pensamos que solo una persona que tenga alguna formación de estadística o demás puede aplicarte una encuesta, y en este caso no fue así. Y pudimos tener toda esta información que ustedes están viendo y mucha otra información que el equipo está recolectando en Venezuela y en otros países de la región. Gracias, Paula. No sé si Golda quiere complementar algo. Sí, algo muy breve también, dar a conocer que toda la capacitación se hizo en línea también. Es decir, Paula nunca viajó adentro de Venezuela para toda la recabación de información. E incluso diseñar insumos desde un video de la pantalla para darles a conocer punto por punto cómo llenar la encuesta. Wow. Y diversas y muchísimas llamadas en Zoom. Entonces yo creo que es de intentar por todos lados, ¿no? y animarnos a hacer eso. Gracias. No, gracias a ustedes. Impresionantes los esfuerzos. No sé si Sandra tiene algo que adicionar. Bueno, creo que en la experiencia nuestra fue en campo, entonces digamos que el reto que tuvimos fue que estuvimos justo en la coyuntura entre la apertura, digamos, cuando se acabaron las cuarentenas, entonces casi que estuvimos ahí en el límite en si nos íbamos a aplicaciones online o si nos íbamos a la presencial por todos los temas de seguridad también, pero la restricción que teníamos principalmente con el tema online era precisamente las bases de datos,
que nos permitieran tener los contactos de las personas ya de por sí que eran de las condiciones socioeconómicas más vulnerables de la ciudad. Entonces eso para nosotros fue como el estrés, estuvimos en un tiempo pensando en que mejor no íbamos a aplicar a hacer recogida de información con el temor de que después los datos no iban a ser comparables, y por eso casi que lo llevamos hasta el límite de poder hacer el trabajo presencial, que se demoró obviamente el doble de lo que lo teníamos normalmente, porque por el tema de seguridad eso nos terminaba complicando, pero para poder hacer comparables los datos que estamos haciendo este año, el año 2000, respecto de todas las olas previas de la encuesta. Digamos que fue como el reto allí, el tema de seguridad y poder acceder a esta población vulnerable. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad. No sé, ¿alcanzo a hacer unas conclusiones del panel o ya se me acaba el tiempo? Conclusiones, ya, no sé. Ok, no. Conclusiones. Bueno, de esta manera damos por finalizada la 14ª jornada académica del Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico. Agradecemos a nuestros conferencistas por su valiosa participación. Agradecemos también al público en general por su asistencia. Les invitamos a visitar la página web del OCSA, donde periódicamente podrán consultar los resultados de distintas investigaciones, boletines y documentos de trabajo, así como nuestros futuros eventos y las presentaciones de esta jornada. Muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.